Mateos Blues. Amigos y amigas, el número 1 está acá. El hombre que con 3 palabras te define un tema de plomería fuerte es Hernán Cassiari. Ya me olvidé de las 3 palabras. Rejilla redonda de la bacha. Ah, ahí está, rejilla redonda de la bacha. Esa es mi función en este programa. RRB. Mucho gusto. ¿Cómo están? Excelente. Estoy saludando Hola, hola. no a ustedes, a quienes vi desde temprano, sino a los oyentes que se incorporan únicamente para mis columnas. Hay esa clase de gente, son 6. Sí. Pero hay esa clase No, son de más. gente. Son 6, que no les importa Perros de la Calle en absoluto, pero que dicen, cuando está Cassiari y yo entro, son 6 personas, las conozco a todas, son mi familia. Y Bueno, por suerte ayer- son más que los 5 que apagan cuando apareces, que son 5 que te odian mucho. Es Sí, como la mitad del Por club suerte de son fans. más los que me prenden. Uno más, o sea, 6 a 5 estoy. La mitad del club de fans de Carlos Baute que vino ayer, que eran 3 chicas que sí se conocían, full, ¿viste? Como decís, yo creí que iba a decir, uy, voy a ver a mi. No, sí, ¿qué haces? ¿Cómo andás? No me respondiste ayer. Claro, era como una familia. Eran para mí. re amigos, sí. Sí, Una sí. de ellas de Racing, Hernán. Es importante Una de que lo ellas de sepas. Racing, Sí. muy Que lo sepas porque Muy es un tema que atañe a los hinchas de Racing. Yo elegí la historia que voy a contar hoy, como suele pasar últimamente, en base a determinadas circunstancias que ocurrieron en la primera hora o primera hora y media del programa. Me gusta ¿De eso. qué hablamos hoy en la apertura del programa? Vos venís No, con algo elegido y lo Etiquetas cambiás. de gorras hablamos. No, más casi en esta última parte con el mensaje o con la charla con Fabiola. Mirá. Me puse a pensar, y no sé si no está mal que pensemos juntos o que me ayuden a pensar. A Fabiola le pasó, le cuento a quienes no estaban hace un rato, que creía que el mejor momento de su vida era uno y finalmente terminó siendo como el peor. Al lado de un hombre, en un muy buen momento de su relación con ese hombre, pero cuando miras el mapa total de la relación te das cuenta de que era un psicópata maltratador muy jodido que le cagó la vida. Y yo me puse a pensar situaciones personales o que están en mi literatura en donde haya ocurrido una cosa semejante y encontré una en donde es exactamente lo contrario. Lo que a mí en un momento puntual me pareció, y en ese momento lo sentí, como uno de los peores momentos de mi vida, con el tiempo entiendo que ha sido posiblemente uno de los mejores. Mira. Mirá. ¿Sí? No sé ustedes cómo andan de bipolaridad en el recuerdo, pero puede pasar, ¿eh? Es la teoría de Sí, Steve Jobs, esa famosa Esa. charla en Stanford, que conectando los puntos, algo que creía que era malo, Termina siendo maravilloso incluso. él decía que era maravilloso. Por ejemplo, no sabía para qué estudió grafología y eso terminó siendo el Times New Roman, que Claro. ponía la Mac, que después dijo copió Microsoft Word Exacto. y bla, bla, bla. Y un montón de cosas le pasaron que lo echan de su propia empresa, pero eso lo impulsó a hacer Pixar, a volver a Mac, conectando los puntos para atrás. Sin embargo, él dijo, inclusive el cáncer, bla, 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 termina siendo algo positivo en esa charla, pero después terminó siendo negativo. Bueno, sí, claro, pero tiene que Punto haber final para momentos. atrás. Bueno, porque, te porque cuento. todos morimos. Yendo al paroxismo de esta teoría, está esta película maravillosa que se llamó Quiere ser millonario, la de un chico hindú al que le pasan cosas espantosas ¿Quién quiere durante ser toda su millonario? infancia y termina participando del programa de televisión Quiere ser millonario y las 10 preguntas que le hacen, muy casualmente, Tenía que ver con muy lo que le había azarosamente, pasado. tenían que ver con todos sus sufrimientos y sus torturas de niño. Y lo hace millonario. Y lo hace millonario. Peliculón. Hermosa película. Slumdog buena. Millionaire. Lindísima película. Son como pequeños cuentos que van relatándote cómo lo malo que te pasa en la vida un día puede ser la respuesta específica a una contraseña que te abre la puerta de la felicidad. Bien, está bueno. Eso es. Me gusta. Bueno, y yo me encontré con una historia que pasó a inicios del año 2016 y que en ese momento yo juro, no estoy haciendo literatura con esto, fue posiblemente la cosa más espantosa que tuve que hacer, que fue contarle a mi hija, que tenía 11 en ese momento, que yo no iba a vivir más con ella. De hecho, mirá, no me di cuenta que me costaba tanto el tema. Pero bueno, en ese momento era espantoso de verdad. Cuando mi exmujer catalana, Cristina, la mamá de mi hija catalana, cuando Cristina y yo decidimos separarnos, después de 15 años de convivencia, nos topamos con un problema que era que no sabíamos cómo darle la noticia a Nina, que en ese momento tenía 11. Yo creo que el gran problema de separarse sin gritos, sin peleas, es que los hijos y los vecinos no se dan cuenta. No se dan cuenta que está todo mal.
Y los hijos, sobre todo, no se dan cuenta. ¿Cómo contárselo a nuestra hija sin romperle el corazón? Porque a un hijo no le estás contando una ruptura matrimonial. Le estás contando cómo se parte el iglú de una casa. Entonces empezamos a evaluar cómo decírselo. Yo quería que fuera rápido, hay escenas de la vida que me dan pánico y quiero que pasen pronto. Y yo sabía que iba a ser un momento espantoso. Nos habíamos separado en octubre del 2015 y pasamos noviembre buscando el momento con Cristina. Yo quería darle a mi hija la noticia a finales de diciembre. En Nochebuena, me decía Cristina. Va a relacionar siempre la Navidad con algo triste. Y era verdad. Sí. Le digo, y una semana después, en Año Nuevo, no puedo empezar el año con semejante noticia, me decía mi exmujer. Y después de Año Nuevo, después vienen los Reyes, me decía. Y entonces aprovechemos, le decía yo, digámosle que los Reyes son los padres y que los padres están separados. Matamos 2 pájaros de un tiro. Y Cristina me miraba seria porque, de hecho, me parece que nos separamos porque no me entendía las ironías. Me acuerdo de todas las noches que hablamos del asunto con mi exmujer. Yo todavía compartía con ella la casa de Barcelona. Estábamos en muy buenos términos, pero habíamos decidido tomar caminos separados. Esperábamos a que Nina se durmiera y conversábamos en voz baja sobre cómo decírselo. La veíamos dormir, respirar fuerte y era lo que más pena nos daba de la ruptura. Fue lo único que habíamos hecho bien, criar a una hija sana y feliz. En Barcelona era invierno. Yo tenía programado un viaje a Argentina y Uruguay para dar unos recitales de cuentos, así que decidimos con Cristina que después de mi viaje se lo íbamos a decir. Nos pareció una decisión correcta. Pero entonces pasó que en medio de ese viaje me dio un infarto agudo de miocardio y los doctores uruguayos no me dejaron volver a Barcelona. No podía hacer viajes interoceánicos. Y fueron semanas muy extrañas porque de repente salió en Clarín que me dio un infarto. Mi vieja se enteró que yo tenía una novia nueva y que estaba separado por culpa de ese infarto. De repente todo el mundo supo, mi familia, mis amigos, que yo estaba separado, menos Nina. La única persona que seguía sin saber que yo estaba separado era Nina. Y entonces desde acá, desde este lado del océano, empecé a fantasear con contárselo por Skype. Pero Cristina me dijo que hay cosas que no se pueden decir a la distancia, y es verdad. Y así fue que las dos, madre e hija, las dos catalanas, cruzaron el océano en enero del 2016 para verme. Dejamos pasar los Reyes Magos y un día de enero estábamos cenando en la casa de Chiri con un montón de amigos y en un momento es como que supimos con Cristina que era ese el momento y nos llevamos a Nina aparte. Nos pareció que la noche era perfecta para darle entre los dos la noticia. Estábamos muy nerviosos, sin saber cómo empezar. Yo fui a buscar un jugo, me senté en un sofacito que había en el parque de la casa de Chiri, Nina en el medio, nos hacíamos los boludos, los tres, como si quisiéramos confiar en una espontaneidad que no aparecía. Y me acuerdo que se lo dije yo, le digo, Nina, le digo, queríamos decirte que mamá y yo nos separamos. Y la frase retumbó adentro de mi cabeza y me dio una tristeza decirla en voz alta. Yo nunca la había ensayado la frase. Me di cuenta de que tendría que haber practicado un rato antes frente al espejo porque a la mitad de la frase se me llenaron los ojos de lágrimas. La ruptura de una pareja es casi siempre un alivio cuando es de común acuerdo, pero los ojos de Nina no estaban de acuerdo, no era de común acuerdo. Común acuerdo no es dos en esta historia. Está mal decir de común acuerdo. Me acordé de una cosa que decía un escritor muy amigo. Decía, cuidado cuando pasás cerca de un chico, porque podés estar matando un mundo. ¿Quién era yo para decirle eso a mi hija? ¿Quién era yo para darle esa noticia a mi hija? Nina no tardó ni 2 segundos en hablar. Lo hizo automáticamente, casi pisando mi última sílaba. Yo había dicho, queríamos decirte que mamá y yo estamos separados, y inmediatamente Nina dijo, ya sabía. Cristina y yo nos quedamos inmóviles, no lo podíamos creer. Le preguntamos primero si estaba triste, nos dijo que sí, pero que prefería que fuéramos amigos. A mí entonces me dio bronca que una chica de 11 años no hiciera escándalos, no pataleara. Me había preparado durante 2 meses para enfrentarme a sus lágrimas. Le digo, ¿no querés llorar un ratito, Nina? Es un momento importante, hija, alguien tendría que estar llorando. Me miró primero seria, después le dio risa el pedido, así que nos reímos los tres. Y entonces Nina tomó jugo y Cristina le preguntó desde cuándo sabía que estábamos separados, y ella dijo, desde mayo. Uf. Se les notaba mucho. Desde mayo, dijo.
Nosotros habíamos empezado a hablar de la separación a principios de septiembre, 4 meses después de que nuestra hija lo supiera. Excelente. No fue el peor momento, fue buenísimo. Pero Claro. lo supe después. Bien. Claro. Muy bueno. No lo conocías. Evidentemente hicieron bien el laburo. Hicieron bien. Yo no sabía que me iba a costar. Fue realmente una cosa muy... Es muy frustrante agarrar a un hijo chiquito y tener que decirle algo así. Es muy movilizador, muy raro. No sé si hicimos el trabajo bien. Nina hizo un trabajo Genera buenísimo. mucha culpa también, ¿no? Sí, Los tremendo, es tremendo, es tremendo. La frase de tu amigo es brillante. padres. Sí. Yo justo ayer hablé de ese tema con un amigo. O sea, un amigo de él acaba de ser padre, está con unos dilemas parecidos. Y hablábamos de eso, de la inmensa responsabilidad y la carga. Y que igual, aunque hagas todo bien, vas a hacer todo mal igual. Siempre, o sea, aunque siempre. hagas todo bien, igual le estás cagando la vida a alguien, aunque hagas todo bien. Digo, o sea, porque vas a matar mundos igual. Sí. Digo, aunque estés como caminando en puntas de pie y tratando de no romper nada, algo vas a romper. Pero Rolón siempre dice... Somos lo que hacemos con lo No, que no, hicieron de más, nosotros. no lo voy a citar a Rolón, voy a decir que hablamos muchas veces esto y es mejor, no sé cómo definirlo metafóricamente con matar un mundo, pero él dice mucho mejor que los padres estén separados que llevándose mal. Entonces, ese mundo ya no existía. Claro, exacto. Por eso ya se dio cuenta, porque es un mundo que vos querés que existe, decís, voy a mantener el mundo para mi hija. Pero en realidad ese mundo cuando no existe, ellos se dan cuenta que no existe. No, pero no un se mundo refiere a choto. eso, no es eso. Se refiere a los Ya mundos, sé. se refiere a los mundos imaginarios, porque, o sea, al separar a la pareja de los padres, uno de los mundos imaginarios que estás matando es el del amor para siempre. Por ejemplo. Digo, a eso voy, o sea, hay algo de los mundos Pero que el habitan hecho de en que la se cabeza dé, de un niño. claro, pero el hecho de que se dio cuenta antes quiere decir que ya no estaba ese mundo Claro. tampoco. a eso Exacto. voy. Sí, lo mató ella. Exacto, Lo ella mató ya la había Pero matado. también es verdad que ir por la vida pisando cáscaras de huevo en la educación de un hijo, o en la relación de pareja, o en la construcción de una amistad, es medio como inútil en un punto, por lo que decía Harry. O sea, está bien que estés cuidando de que no pase aquello, pero va a pasar algo, otra cosa en ese malabar permanente que es la vida. Pasa otra cosa, que un plato se te va a caer siempre. Obvio. Nunca vas a poder hacer malabarismo con todos los platos y que al final de todo los guardes en la alacena y no haya ninguna porcelana rota. Siempre algo se va a romper. Gracias, Casiari. Gracias a usted. @Casiari. @Casiari. Chao. Casiari, sos un hijo de puta. La Cardeus Colchones y Somiers presentó a Hernán Casiari, la mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Verano La Cardeus, verano de sale. Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50%. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Perros de la calle. 20 años de historias. 20 años escuchándonos. It's funny how I find myself in love with you. If I could buy my reasoning, I'd pay to lose. One half won't do.
Auspicia el clima. Air Europa. 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana de este 23 de febrero, 25 grados 7 la temperatura en este momento, la humedad es del 70% y la máxima para hoy es de 26 grados. La lluvia, atención, llega mañana. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Urbana Play cumple 1 año y la sorpresa Es para vos. Ladies and gentlemen, my name's Dave, and we're the Foo Fighters. It's nice to be here. junto a DF Entertainment te regalamos tickets para ver los mejores shows Y festivales del año. Lollapalooza, Dua Lipa. Coldplay. Harry Styles, Kiss. Maroon 5, Entra a nuestra cuenta de Instagram y participa. @UrbanaPlayFM. Tenés tiempo hasta el viernes 25 de febrero. Urbana Play 1043. Cumplimos 1 año de buenas experiencias. Juntos. Si tenés una empresa, con Galicia podés financiar a tus clientes y cobrar tus ventas al contar. Ahora con Socios de Valor podés sumarte como proveedor 100% online desde Office Banking. Conoce más en bancogalicia.com. Sujeto a la calificación y evaluación crediticia y al previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en pedido ya. O por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulta en www.coca-coladeargentina.com.ar/novedades. Válida en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios, lo que ocurra primero. Pasó en Urbana Play 1043. Vuelta y media. Sebastián Domínguez, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Placer. ¿Para vos Messi tiene que ir al Mundial, Domínguez? ¿Quién? Messi. Claro. Ni lo conoce, estuvo bien, Messi. ¿Es verdad que Bien. tu papá fue el técnico de Messi? Uno de los que ha tenido cuando era chico, sí. Se olvidó de enseñarle una materia. ¿Cuál? Ganar un Mundial. Ya jugó 4 mundiales, ¿cuánto ganó? Uno. Entonces, ¿vos lo llevás a Qatar? No, la isla Maciel lo lleva. Ahí. Entonces no lleva jugadores a Qatar. No, pero vos te compras un auto, te dejó una vez en la ruta. Bueno, dale, te llevo de nuevo. Te dejó 2 veces, dale. el auto, ¿Cuántas veces? Vendé el auto. Y claro, pero vos lo llevás como estandarte, como bandera. Dale. Vuelta y media. Sebastián Weinreich Julieta Pink. y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 1043. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bilardo es un cagón, un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. Del llanto a la risa hay un paso, nada más, nada más. Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Él ahora dice, yo no viví la vida, tiene razón. Que todos le decían el loco, porque era loco. Ya conoces su obra. Ahora conoces su vida. Bilardo, el doctor del fútbol. Disponible el 24 de febrero en HBO Max. Hecho para vos. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Móvete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Urbana Play 1043. Sonido 2022. UrbanaPlayFM.com.
Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Se viene un Lola con mucho flow. Mirá Lollapalooza con Flow, la transmisión en vivo de todo el festival, para que lo puedas disfrutar desde donde estés. Los 3 días, todas tus bandas favoritas, por 4 canales exclusivos, para que no te pierdas nada. 18, 19 y 20 de marzo, canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Lollapalooza. Auspicia Samsung. Más información en flow.com.ar. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina preparado número 1408. Tarifazos de comunicación 0810 555 673. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Epson presenta su nueva promo. Más imprimís, más ahorrás, más ganás. Una promo imperdible. Este año sorteamos videoproyectores, impresoras EcoTank y kits de tintas Epson. Participa ingresando en epson.com.ar/más ganás. EcoTank, número 1 en impresión sin cartuchos. Epson, exceed your vision. Promoción sin obligación de compra válida del 24 de enero al 1 de abril de 2022. Para residentes en Argentina con excepción de las provincias de Mendoza, Neuquén, Chaco, Salta y Río Negro. Más información y bases y condiciones en epson.com.ar/más ganás. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve. Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Produce DF Entertainment. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con 2 maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya está disponible la nueva serie de Star Wars en Disney Plus. Te sientas en el trono de tu antiguo jefe. Sigue los pasos de Boba Fett luego de los eventos de The Mandalorian. Si le hubieran dicho esa insolencia allá, los hubiera arrojado a las fieras. Por favor, habla libremente. El libro de Boba Fett, serie original Disney Plus. Todos los episodios disponibles. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulte www.disneyplus.com. Sentí otro aire. Desde Buenos Aires. Urbana Play 104.3. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Amigos y amigas, voy a hablar de nuestra invitada. Nació el 19 de abril de 1977 y estoy para... nació en Pigüé. No. ¿No? Ah, te digo que iba a ser... Lo leí, me llamó tanto la atención que dije, voy a pasarme toda la entrevista en Pigüé. No. ¿Está algún pueblo o no? No, nací acá en el Policlínico Bancario en Gaona y Donato Voy a Álvarez. hablar del Policlínico Bancario. Yo tengo 1000 preguntas sobre Pigüé. No, bueno, pero pará. ¿Pero nunca fuiste a Pigüé? Sí, mi papá nació en Pigüé. Mi papá nació en bueno, algo de Por Pigüé eso, había. a alguien se le mezcló en Wikipedia. ¿Pero vos que viviste yo en nací Pigüé? Yo fui toda mi vida a Pigüé. Ah, bueno. Claro. Me alegro, me quedo... No. Ok, Pigüé y yo tenemos un vínculo. Hay un vínculo con Pigüé. ¿Comiste el omelette gigante de Pigüé?
¿Sabés que no qué comí, picardía. pero sí conozco, obviamente la tradición y sí, ya prometí este año, les dije a toda mi familia que voy a ir el año que viene. ¿Sabés que sos muy buena en radio? Porque si estoy pensando, no la presenté, más allá que mucha gente viéndola por YouTube. ¿Quién es? Claro, no la presenté, pero tiene una voz particular que identificás, Sí. no todas las voces. Sí, es su voz. Sí. Yo dije, no la Es su presenté, pero la voz es obvio que La es Carla voz- Conte. Sí, Es obvio. claro. Buen día, Carla Conte. Bienvenida, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muchas veces la voz es la buchona. Y claro. No, o sea, no me reconocen, sin maquillaje, así como un loco, no me ¿sí? reconocen. Soy la mami del cole, no me reconocen. Muy bueno Pero el color hablo que te y es, hiciste. tu voz. Muy bueno el color canoso que te hiciste, me gusta, Flavio. Voy a tu peluquería. Silver Fox. Escuchá, yo le dije recién, arrancamos todo fuera del aire esto, pero le digo, me acuerdo que fue un tema por toda esta desconstrucción, que es verdad que, como las canas, no sé qué, es un tema, ¿viste? Cuando la primera vez, después uno se acostumbra. Aceptar el Entonces yo ya hablé de eso con ella en PH, la vi 1000 veces, pero recién la vi y le queda, está buenísimo el Ay, color. divino me queda. Le queda bien, o sea, más allá que no tendría que ser un tema, está buenísimo. Sí, exactamente. O sea, más no allá sé, que a mí no me tenés encanta. ganas de... ¿Entendés? Más allá que no tenés ganas de, o por qué lo tendría que hacer. Sacando todo eso, Sacando igual todo que da eso. para charlar. Está Sí, buenísimo. Sí, a mí me encanta. Históricamente me han gustado las mujeres con canas. Y lo que resultó ser abajo en mi cabeza me encanta. Bueno, recién nos contabas también. Es lo que hay, digamos. Es lo que hay. Esto es lo que hay. Es lo que hay, pero me gusta. No, O sea, por si eso, no me pero esto gustara, es me teñiría. Esta digo. mitad, es lo que es. No, así. esto es lo que hay. Natural. Esta es la realidad Ok. pura. Claro, cuando hacías tele todos los días no te lo dejabas. ¿Por qué en ese momento no? No, y venía hinchada, bueno, eso les contaba recién fuera del aire. Venía re hinchada porque cada 3, como ven todos, todo mi frente es plateado. Casi todo es todo plateado. Entonces, cada 3 semanas tenía que estar tiñéndome todo el tiempo y quería hacer la transición, pero es imposible porque esto lleva tiempo y punto. O sea, Claro, tenés el que pelo esperar a que tiene la parte crecer. teñida Claro. crezca y se vaya. Es así, no hay otra forma Mirá, posible. yo no sé nada de. Me gustaría saber. Claro, pero o sea, no sé si nada. fuera chaboncito me cortaba el pelo cortito sin Claro. ninguna historia. Bueno, si fuera como Y te siendo puedes cortar el mujer pelo también me podía cortar, pero la verdad que no tenía los ovarios para hacer eso. ¿Y? Ni tampoco para enfrentar la transición al aire. En ese momento no me animaba. Y nada, ¿Cuándo decidiste? cuando me rajaron, cuando me quedé sin laburo en Confrontados, dije, chau, no me tiño más. Y al toque vino la pandemia y nos encerraron a Ahí todos. te dejaste como. Y ahí guardadita dejé todo crecer y sí. ¿Y qué te encontraste? ¿Hay algo más profundo o es simplemente un color no sé qué? ¿O de repente conectaste con para qué me tiño, para que más allá del No, bueno, sí, feminismo, de las conecté cosas, porque- digamos? ¿Qué te pasó a vos cuando empezaste? No, ver a algo mí que me no parecía conocías? que estaban haciendo una mujer nueva. Ay, Eso. título de la nota. Estaban haciendo una mujer nueva. No, Ah, pero hay verdad, algo de había eso, ¿no? a mí me emocionaba todo eso que iba apareciendo. Y cuando lo empecé a contar en las redes, lo que pasó estuvo buenísimo también. Porque como yo, había millones de minas Obvio, de todos por lados eso que te estaban en la misma y que aprovecharon la situación de estar guardadas para hacer eso, para la transición. Como todas felices. O sea, siempre digo lo mismo, estamos hablando de color de pelo, es una pelotudez, o sea, es imposible y es increíble que eso sea una noticia y que sea, pero es noticia porque somos nosotras, porque las minas y siempre lo mismo, pero nunca está de más decirlo. Y Al hombre que viene quedan las canas Claro, y una digo, mujer se tiene que teñir. a vos porque no si hiciste da nunca vieja. una nota de por qué tenés canas, o no sé si te lo han preguntado porque, tenés canas desde qué edad, pero Sí. no es noticia No. que los hombres tengan canas, sí fue noticia, yo salí en todos lados. Y de hecho está mal vista, Yo la hablo de eso Carmela. en todos lados. En los hombres está mal vista El la Carmela. Carmelazo no Claro, va. si vos Claro. te teñís es como vergonzoso, las minas tenemos la obligación. Bueno, como todas esas cosas. Es que solamente tratamos de una hacer más de la cantidad de cosas que se hacen para negar el paso del tiempo y para Exacto. aferrarse como Sí, a un sí. cuerpo que ya uno no tiene porque el tiempo pasa. Sí, igual, como digo siempre, no sé si pasado mañana a mí me dan ganas de ser colorada, me voy a ir a teñir Obvio. y soy feliz. O sea, es como lo que tengas ganas, no la cosa de estar tapando algo que se supone que da vieja. Claro. ¿Y ¿entendés? tuviste mucho hate? Ahí en redes No, la sociales, verdad que bueno, no. Sí, siempre está todo, cada vez que hago un posteo siempre hay alguno, pero el porcentaje te Bien. digo que es ínfimo. Das 60 años, Carla. Gracias, le agradecemos también a Mora, ¿no? Que gracias es la chica que está cuidando al hijo en casa y tiene Basta que me van a ir a 11 buscar, años. basta. Tiene 11 años y está a cargo ¿Verdad de que ya la le avisé otra. al padre? Avisá- Bueno, pará, salió y dice, che, mañana podés ir a Perros. La miré a mi hija y le dije, ¿te quedás con Facu? ¿Qué edad tiene Mora? Mora tiene 12 años. 12, pero gracias, ellos ya amor, se quedan. la chica Mora está ya cuidando. está en Bien, primer entonces ya año. es una persona Es responsable. un ratito. Ah, no Si pasa suena el nada. teléfono salgo corriendo. Bien. Es una mujer grande Y responsable. aparte vivimos en una vecindad, en ¿Ah, un sí? PH lleno de vecinos Ah, y eso me amigos. gusta. Abrís la puerta, decís che y salen Listo, todos ahí. buenísimo. No va a pasar Me gusta, nada. tipo el chavo, me gusta. Claro. Escucha, estamos hablando con Carla Conte. Tengo mucho para hablar con Carla Conte.
Porque vos sufriste más, o sea, vos, por ejemplo, tuviste anteojos y después dijiste que dejaste los anteojos y lograste tener tu primer novio. Después, ¿no? Cosa que no, pero estoy viendo ahí algo físico como las canas las lolas que vos pedías tener. Y vinieron se fueron en de cantidad. mambo, exacto. ¿Qué necesidad? Y después los chabones te miraban, ¿para qué las tengo? Fuiste transitando todas esas cosas que tienen que ver con la mujer, lo físico y lo que pasa con lo respecto a los demás. La aceptación. Es un poco tu identidad esa lucha interna. Sí, medio sin querer. Eso que contás de los anteojos, sí. Uso anteojos de usé anteojos desde jardín de infantes. Y me recontra bulineaban. En ese momento no era nada, era como lo normal. Anteojuda, anteojito. Claro. O sea, hasta que en sexto grado dije, chau, no sé. Me lo saqué, pero no entiendo por qué mi mamá me dio el ok, porque si mi hijo se quiere sacar los anteojos, le digo, no, vos usás anteojos, te los tenés que quedar puestos, pero yo me los saqué. Tu mamá te dio el ok. Me recuerdo decir, no los uso más, mamá, chao. Y tu mamá dijo ok. Claro, y ese año me puse de novia con Carlitos. Y Carlitos, que además vos no lo veías bien, obviamente, por eso también. No lo veía bien. No, claro. No veías un carajo. No veía un carajo, pero ese año metí el primer beso. Era como muchas cosas. ¿A qué edad el primer beso? Sexto grado. Bien, excelente. Botellita. Y es terrible cuando, o sea, botellita, ¿verdad? Consecuencia, asalto, todas esas cosas. Pero es terrible porque, o sea, haces un esfuerzo, negás algo que es natural y la realidad te da la razón. ¡Qué ejemplo de mierda! Es malísimo. Sí, es malísimo. Es, malísimo. Es un refuerzo negativo para después y bueno, vamos por este camino. Sí, no, malísimo, la verdad. Pero bueno, nada, me habilitó, mi vieja me habilitó. Sí. Antes de hablar de Policlínico Bancario y Tigüé, de lo cual quiero hablar, estaba pensando hitos en la vida sin data, pero hitos en la vida de Carla Conde, que empezó con el 0600, que fue una moda también, digámoslo, el Col TV. Sofía es más chica, ¿no viviste vos el Col TV? No, pero sí, tengo vos sos productora, pero 12 de la noche Col TV y se destacó Carla porque era graciosa, te chupaba un huevo todo, esa frescura de la tele que no sabías. ¿En vivo? ¿Qué edad tenías? Eras una bomba, ¿no? 18 años. Bueno, sos. No, pero yo me miro a la distancia y digo, qué bestia. Como que la miro a ella que fui. Y digo, mira, y aparte no me importaba nada. Claro. No, pero ahí no era, en ese programa particularmente no era solo que bestia, era también No, era muy divertida. Tenías que remar en la nada durante un montón de tiempo con un croma atrás, era un re laburo. No, pero eras ¿por qué eras medio bestia? Porque no me acuerdo bien, pero era llamativa. Sí, obvio, era llamativa físicamente, todo, y sí, obvio, no voy a desconocer eso. Tenía mi personalidad, o sea, tengo mi personalidad que en ese momento también estaba, digo, a mí no me importaba nada, súper desprejuiciada, hacía muy cara dura. Y ese formato no es fácil de conducir, o sea, es realmente no te das nada. No hay nada, está Carla. Carla puedo hacer cualquier cosa. Claro, sí, Carla el pibe un croma. Pero igual Emiliano no era porque... Rela y yo. Emiliano, claro. Sí, con el croma y hablar sin parar 2 horas. Pero igual te quiero decir algo a favor tuyo en el recuerdo, ¿eh? Es verdad que seguramente eras una bomba. Yo me acuerdo que después hiciste como unas producciones de bomba, pero particularmente ahí. La verdad que era lo que decía Harry, había espontaneidad, estaba bien, remando de la nada, y como productores sabemos lo que es nada. La piba le ponemos un croma, un oyente cada tanto. Y vos estaba bien. Yo como televidente en aquel momento era un plan muy de noche con amigos, ponés la tele, está esa y decís como, che, qué loco lo que hace esta gente. Netflix, todo, era nada. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Boludo, es espectacular. Lo ves capaz que medio... No, sí, tal cual, porque era hablar de la nada. Y en esa época, que después me pasaba, o sea... Era llegar y hablar de todo lo que te había pasado en el día, en la semana, en el mes, en el año, de tipo dónde radial, habías ido, de dónde. Sí, tal cual. Era como libre, porque aparte no teníamos pautas. Después Nada. Sí se puso todo más exigente, tenías que decir todo el tiempo el teléfono, todo el tiempo la consigna, pero nosotros tuvimos 1 año y pico hablando libre. Era como un ejercicio de teatro de la nada. Entendías que decían, llamen, daban los números de teléfono y... En realidad vos llamabas y no podías salir al aire. Era como, mirar, ¿y cuándo sale alguien? Yo nunca llamé ni te lo hubiera recomendado. No tengo idea lo que pasaba ahí y por qué, aparte, todas las noches aparecía como la misma gente. Había gente que tenía como el recorrido ya craneado y sabía que arrancaba a las 8 de la mañana, mandaba un mensajito, tiqui, hacía todo un camino y llegaba y salía al aire. No sé cómo hacían. Bien. Un curro. ¿Y eso cuánto tiempo tuviste? Un curro que yo no la vi. No, pero a vos te dio para hacerte conocida. A partir de ahí empezaste a tener otros laburos. Sí, recontra. O sea, yo no paré más. Sí, tuve algunos parates, pero sí, en esa época fue como muy fuerte. Escuchá, y después tenés el momento pollerita con Tinelli. El momento pollerita. Sí, es que igual viéndolo en retrospectiva, porque fue hace como más de 10 años. 2007. ¿Más de 10? Estamos en... 2022. Estamos 22. O sea, hacé la cuenta. 15 años. Ah, un montón. 15 años. Bueno, pero 15 años. Un Tinelli poderoso. Sí. Posible decirle que no. Sí. Número 1 de la televisión. Número 1 de la televisión, como
realmente estaba muy, muy fuerte. Y vos ahí frenando el carro pre-feminismo. El feminismo estuvo siempre, digamos, pero todo lo que vino después que era como imposible. Claro. Todo, Público. pero esa incomodidad para mí marca un momento. Quedaste en un momento de la televisión viste a veces la televisión como coyuntura de algo que después iba a venir y vos sin ese conocimiento era como esto no está bueno, a un chabón que más allá no es momento de juzgarlo a él, ya lo he hecho en otro momento. No, lo he hecho en otro momento, no que tampoco lo defiendo, pero digo, sí, yo también, en ese momento aceptado a full, nadie lo cuestionaba y vos... Esto está raro, ¿no? ¿Lo ves hoy con esa perspectiva o no? Sí, obvio, era eso. Pero digo, ese fue como lo que vos decís, un hito, quedó marcado. Y quedó marcado por no 30 en ese momento, puntos, digamos. No quedó marcado en ese momento. En ese momento pasó. Ah, después fue... La única que hizo una nota en las 12 fue Luciana Pecker. Y yo me enteré muchos años más tarde. Mirá. La Pecker hizo una nota en ese momento. Pero eso quedó ahí. Y no sé por qué en una nota años más tarde, no sé qué yo digo, y vuelve como... después volvió y ahí sí, con ese contexto. Eso, de la imagen y todo, y pasa a ser lo que terminó siendo. Pero en ese momento pasó de largo. Yo era una más de las que bailábamos ahí. Y sí, es eso, incomodidad. Pero ya te digo, eso quedó marcado, pero a mí de esas me han pasado miles. Yo acá en Endemol, bueno, ya no sé si ya no sé ni qué es, pero bueno, en Endemol, cuando hacía Col TV, a la semana y pico de empezar Col TV, el ruso, nuestro amigo el ruso, mi amigo ruso, me pone un cuadro atrás y lo que él quería y lo que le decía Emiliano por la cucaracha era que yo me dé vuelta para poncharme el culo. O sea, eso era, que se dé vuelta, o sea, que se dé vuelta. Yo escuchaba el grito de la cucaracha, que se dé vuelta, que se dé vuelta. Y yo vi toda esa situación y dije, a mí no me da vuelta de acá, Claro. me planteé así. Al otro día le renuncié, le dije, no, está todo re bien, vos necesitas a otra persona, o sea, lo que... Punto, claro. Claro, o sea, está todo re bien, yo no tengo drama, o sea, está todo bien, pero necesitas a otra Y mina. era otra televisión. Me dijo, ¿qué cosas querés hacer? aceptadas. No sé, poneme a hacer un juego, algo. Claro. Porque hasta ese momento yo, nada, Claro. ¿viste? Era la linda de ahí. Un juego de frente, poneme. Claro, poneme a hacer un juego, algo. Y bueno, y ahí como que arranqué a conducir. Pero fue Bueno, una bien batalla. que te dieron esa... Tal cual. Y como esas millones, ¿eh? Pero bueno, lo de la pollerita quedó ahí. Pero yo todo el tiempo había que batallar como esas incomodidades. No, Te decía que vos tenés ¿entendés? un laburo extra que es que tenés que hacer tu trabajo como cualquiera, pero además tenés el trabajo extra de hacerte Pero con eso respetar y venimos, claro. con eso, o sea, es como a lo que estamos, mi generación y estamos acostumbradas a eso, desde que salís a la calle, ¿entendés? O sea, es como lo que me incomoda y acomodarte a lo que te incomoda. Ya Claro, pero ahora, puesto, más allá que quiero decir que Russo cambió mucho, Sí. de verdad, No, y aparte, muchas charlas. yo lo quiero. No, por eso, y cambió, pero es verdad que era esa tele. Hay algo que hoy te avala, hoy es más difícil, hoy queda en offside alguien que te pide eso, o la pollerita, o algo, porque la sociedad te dice, che, flaco, esto no se hace más. Sí. Pero en ese momento lo que para mí me llamó la atención, algún día que vi el informe, no sé, en TVR o en algún lugar, era que tu incomodidad sin saber que vos tenías ese aval de decir, che, esto está mal y está bien que vos te quejes. Era como... Al contrario, tenías Esto es lo un que riesgo. hay, pasaron 10 más y van a pasar 20 más después que vos. Tenías un riesgo de poner del orto a alguien Exacto, que te... y vos estabas como, hay algo raro ahí en 30 puntos. Y yo creo que hoy, para mí, yo rescato eso, decir, qué ovarios ahí de plantarte por más que lo sentías. Otras lo sintieron y no habrán dicho nada porque no pudieron tampoco, no juzgo ni nada, digo. Sí, nadie saltó igual, ¿eh? Con los años nadie dijo una sola palabra. Es re loco eso. A mí eso me sorprende también. Nadie sintió ninguna incomodidad. Dale. Como, dale. Pero bueno, claro, lo que pasa es que la vuelta de eso fue durísima también. Porque a mí me dieron sin parar durante mucho tiempo en cadena nacional. ¿Ah, sí? Sí, ¿Por obvio. qué? Porque sí, porque decir algo en contra de o sea, es meterte con En el los programas, poder. los Claro, programas te sí, me mataron. Después La ley de la televisión, digamos. y los sí, medios. obvio, porque Mirá. porque en ese momento la que estaba mal era yo. Tuvieron que pasar muchos años hasta que el mundo se dio vuelta y la que quedó bien era yo. Claro. Muchos años. Es verdad, muy loco años que eso. me lo fumé yo sola, ¿entendés? En ese sentido. Digo, Claro, y eso no te lo devuelve nadie, el apoyo ese no te lo devuelve nadie. Claro, que igual nada, no está, o sea, yo lo hice en ese momento súper inconscientemente y no me arrepiento de absolutamente nada, ni me quejo ni me victimizo como, ay, pobrecita, ni en pedo, o sea, fue así, y me la banco y así es como llegué hasta acá y en ese sentido Claro, estoy sí, orgullosa de eso también y estoy feliz de lo que vivimos ahora y de saber que tocan a una y saltamos todas. Eso estoy como, se me pone la piel de gallina.
Es hermoso. Estamos charlando con Carla Conte, un poco hablar de Pigüé. Habla de Pigüé. ¿Cómo? Embajadora de Pigüé en Buenos Aires. Sí. Es que hace poquito me hicieron una nota de Pigüé hermosa. Ay, no me voy a acordar el nombre de la periodista, pero fue hermosa la nota que terminó toda la familia llorando, todos llorando, emocionados. Sí, yo tengo como un amor muy grande por Pigüé. Pigüé. O sea, está bien. Esto estoy bancando a los productores que me pusieron. Sí, Pigüé. sí, No sí. nació en Pigüé, pero están relacionados. Pero es como sí. Es casi una ciudadela de Pigüé. Sí. Es casi No, es que pigüense. podría haber nacido. Mis viejos se casaron y se vinieron a Todo en Buenos Pigüé. Aires, pero podría haber pasado. ¿Qué hacía tu viejo en Pigüé? ¿Cómo? ¿Qué hacía tu viejo en Pigüé? Mi papá nació en Pigüé, vivió en el campo toda su vida, fue muy deportista y se casaron re jovencitos. Mi viejo ya laburaba en el banco, en Banco Nación. De Pigüé. En Pigüé. Claro, pero y digo, el Banco se Nación vino a es laburar como al el- banco acá en Buenos Aires. Ah, como un ascenso. ¿Lo trasladaron? No, él hubo un quiso traslado. Ahí viste que viste cuando vos preguntás a tus padres si se pone borroso, como que no, no me acuerdo. ¿Vive tu viejo o no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Vive tu papá? ¿Si vive? Sí. Mi viejo falleció el año pasado de COVID. No sabía, no me enteré. Sí. Pero vi que hablaste en pasado y no Sí, va y viene, pero Mirá. está acá, seguro está acá con nosotros, Seguro, sobre todo cuando hablamos de Pigüé. Escuchá, ¿y qué? ¿Prevacuna? No, ¿Post-vacuna? y ya tenía una, sí. Mirá. Sí. Bueno, no entro en detalle ahí para no hacerte. Sí. No, bueno, es como es, o sea, no. Sí, qué hubo sé yo. muchas víctimas, sí. Obvio, sí, Pero bueno. qué sé yo, tocó Bien, así. No sé. Bien, tocó. ¿Y en algún momento pensaste en volver a Pigüé? Yo vuelvo siempre a Pigüé, hace mucho que no voy ahora. A vivir, A vivir. Tomar esa vida. Bueno, cuando era chica hice vacaciones muchísimas. Para mí Pigüé siempre fue una fiesta porque mis primos hacían de todo y yo no hacía nada. Tipo, Claro. mis primos nacieron en la calle y Vivían jugaban solos en Pigüé, como un country acá. Te juro, pero sí. claro, terminábamos de Pueblo. comer y nos íbamos caminando y nos cruzábamos 30 cuadras para ir al parque, a la pileta, y para mí eso era imposible esa edad acá en Buenos Aires. Yo manejaba un ciclomotor de mi primo Mariano, que se lo hice mierda en un momento, se contra una pared, pobrecito. Cosas que acá para mí eran imposibles. Entonces, para mí la vida en Pigüé era maravillosa. Siempre. Bien, es bien. hermosa. Aparte es una ciudad hermosa. ¿A cuánto estamos de acá? 600 kilómetros. 550, sí. por ahí. Qué Sí. bueno. No me preguntes por dónde porque no qué hay? todavía no manejé nunca. ¿Qué hago? Pasando ¿No? la barriga. ¿Qué hay en Pigüé como Mi viejo el viene y hit me de caga Pigüé? trompadas. ¿Cómo? Hit de Pigüé. Pigüé tiene sierras, Pigüé tiene arroyo, Pigüé tiene un parque municipal hermoso. ¿No tiene monumentos de este...? Ay, me hace pregunta, me voy a poner a llorar si no ¿Es contesto Salamone? bien. No sé si en tiene Pigüé monumento hay- de Salamone me suena mucho. ¿Qué es eso? Hay en Azul, en Olavarría. Hay un no sé. arquitecto, Salamone, no Sí. me acuerdo el nombre tampoco, hace mucho no hablamos de él. Francisco que- Salamone, ¿no? Claro, no sé, que es un pibe que hacía todas obras como monumentales, como las... Un arquitecto italiano, Claro. naturalizado argentino. No tengo la menor idea, pero una obra, pero como que te diga, como época las que de- hacía el comunismo en... Sí, brutalismo. Exacto, y hay en varios lugares de la provincia de Buenos Aires esos edificios, cosas que hizo por toda la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en Pigüé... puede ser que haya. Lo que te digo es que Pigüé es una de las primeras colonias francesas acá en Argentina, en Buenos Aires. Por ahí estoy tirando fruta, los veo a todos estudiando. En Mapuche significa No, yo estoy viendo- lugar de encuentro, Pigüé. Ahí va. Yo estaba viendo rutas, estaba viendo si es por ruta 5 o por ruta 3, en algún momento tenés que meterte para adentro, digamos. Sí, ahí yo no Eso soy la ruta, sí. especialista. Bien. Perfecto. 12 Sí, que aquí monumentos para para la- conocer de la obra de Francisco Salamone. Estoy viendo Francisco Salamone, fue un arquitecto ítalo-argentino. Vivió, trabajó en Argentina, construyó más de 60 edificios en 25 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre el 36 y el 40. Azul, Rauch, Laprida, González, Chávez, Balcarce, Coronel Pringles, Turquís, Guamini, Saavedra y Adolfo Alsina algunas. No sé si está Pigüé, ¿eh? Saavedra es el... ¿Cómo se llama? El partido. Claro, el partido. O sea, Pigüé está dentro del partido de Saavedra. Ah, Así que puede ser. puede ¿Y ser. qué hay, bueno. lindo, qué hay lindo para ver? Estaciones de tren viejas, edificios viejos. Ay, yo he ¿qué ido hay? en tren a Pigüé. Iba y volvía en tren a Pigüé. Hermoso. Ay, me acuerdo que tenía un novio que me despedía. ¿Cómo se llamaba? Me llevaron. No, vamos a ver. ¿No terminó todo bien con el novio? No, sí, terminó. Quedó en Pigüé. Quedó en Pigüé. No, yo he pasado momentos hermosos. Tenés la confitería París, ahí sobre la avenida. Ahí va. Bueno, el parque municipal que ya lo dije, que de día vas a la pileta y de noche vas a chapar. Las Chapaste ahí, sierras qué lindo. hermosas. Sí, obvio. Es muy de autos estacionados, ¿no? Como Sí, a full. vidrio empañado. Pigüé tenía algo hermoso que a mí me encantaba, que cuando, no sé, ibas a Navidad y después en Navidad, la noche, todos al boliche, mamá, papá, los tíos, Claro, los todos. primos, Todo. todos, viste, como el boliche y todo. Ahora no tengo idea cuántos habrá, pero en esa época todos confluíamos en el mismo lugar.
Creo que en Arroyo Corto el cementerio local en Pigüé es de Salamón, perdón. Es muy de charla entre arquitectos. Me parece fantástico. Yo soy muy de la arquitectura. Escúchame, los mejores lugares donde chapaste, ¿dónde fueron? En Pigüé. ¿En el coso? Es un montón. En los boliches seguro, ¿Boliche? en el parque municipal también. ¿Auto? ¿Cementerio? No. Sí, ¿Nunca entraste? ¿Cómo no voy a conocer el cementerio Pigüé? Sí, lo recontra conozco. ¿Chapaste un montón cementerio? No, chapé en eso. Es buen lugar para chapar. No, pero era muy chica aparte, eran otras épocas. Pero bueno, en todas las esquinas. Acá un recuerdo, acá chapó Carla Conte, en Pigüé, claro. No, y otra cosa que tiene, yo iba a pasar las vacaciones de invierno. Ustedes no tienen idea del frío que hace en Pigüé a la madrugada, un frío polar tremendo. ¿Volviste a ver chapes de Pigüé que no viste de grande ya? ¿Te encontraste con...? No. Cuando vas a Pigüé, ¿son todos chabones de familia que chaparon con vos? Late. No, tanto así no, no. Muy pocos. Estamos hablando de historia que Perros, de Pigüé. Sí. En Pigüé se festeja todos los años la fiesta del omelette. Claro, del omelette gigante, eso lo contamos al principio. ¿Relleno de qué el omelette? ¿De algo en particular? No, chicos, no sé. ¿Cuántos huevos para hacer ese omelette? Fue hace poco, creo que es a fin de año, ¿no? ¿Es en diciembre? Tiene el récord, ¿no? El récord Guinness del omelette. Sí, no sé, millonada de huevos, millonada de... Ahí está, ahí lo estamos viendo, claro, espectacular. Ay, me encanta. Me encantan los pueblos que tienen como algo, un emblema. ¿Por qué el omelette lo inventaron o había algo especial? Pues es una colonia francesa. Claro, es colonia francesa, tiene que ver con eso. Qué bueno. Sí, exactamente. Me gusta eso. Es muy lindo, tienen que ir, es muy hermoso. ¿Qué está haciendo hoy Carla? Hoy Carla está haciendo recreo. Yo estoy haciendo recreo los domingos laboralmente, ¿me preguntás? Pero no era en la costa, ¿era? Es en Mar del Plata los domingos. Yo todos los fines de semana de enero y febrero me fui a Mar del Plata. ¿Morita le gusta? ¿Cómo? ¿A Morita le gusta? A Morita le gusta, se ha quedado, ha venido conmigo. Igual, la llevé el otro día, no, esa fue genial. La llevé, me fui con ellos, estábamos de vacaciones, nos fuimos con mi novio y sus hijos, también ahí cerquita, a Mar de Cobo, que es un lugar precioso. Tenés una familia ensamblada. Exactamente, no convivimos, pero sí en las vacaciones. Se conocen todos los chicos. Sí, se recontra conocen, se quieren y todo. Sí. Bien. Sí, es lindo. Todo un camino largo, pero es lindo. Y me los llevé a los chicos al Hotel Provincial a dormir ahí, que paramos en el Hotel Provincial y al otro día el programa. Entonces le digo a Facu, le digo, mirá, podés venir libre, o sea, yo estoy al aire y es un programa súper relajado, que la pasamos ahí hermoso, en la playa, tenemos banda en vivo, invitados. Estaba Corol, sigue estando Corol. Está Dieguito Corol, está Carna, estuvo Emily Lucius, nos abandonó y se fue a Disney. Está Peto Colombo y está, ¿de quién me estoy olvidando? Y ahora está Delphi, Jerez Bosco. Bien. Así que hacimos ahí un grupo hermoso y le digo a Facu, ¿podés venir? ¿Podés entrar ahí donde estoy yo? No hay ningún problema. No pasa nada. Cuestión que el pibe entraba como si fuera su casa. Y en eso yo estaba sola conduciendo al aire, tío, toda la técnica de frente, y atrás tengo la baranda, la terraza del Hotel Provincial. Y Mateico, a claro. Facundo ahí, viste, Facundo 8 años. Entonces yo era la conductora de recreo al La aire, madre. pero era la madre de Facundo que estaba atrás. Yo estaba desesperada, tipo, mirando así, tipo, y Mora del otro lado de la cámara con su teléfono celular, en su mundo, en su universo. Tipo, no le importaba absolutamente nada. Bueno, hasta que a terapia llevé este tema. Digo, Claro. ¿podés creer? O sea, Al aire, la gente viendo una Claro, madre. o sea, la madre desesperada, como diciendo, bueno, podés venir, Facu, dale, vení. Excelente. Bueno, todo eso sucede en recreo. Se tele verdad. Exactamente. Así que finalmente terminé dándole el teléfono al pibe para que se siente y se quede tranquilo y yo lo pueda ver ahí, así que ahí quedó. Pero nada, la verdad que es un programa que hacemos que está hermosísimo, que la pasamos increíble, que disfrutamos mucho laburo. El grupo me gusta, todos los nombres que diste. El grupo está buenísimo, ¿no? Una energía hermosa. Hemos entrevistado a todos los elencos de Mar del Plata. Promoción de turismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, también, y tenemos móviles en los diferentes paradores de la provincia de Buenos Aires, incluso ahí en los de Mar del Plata. Nada, un laburo hermosísimo. Y aparte es eso, es como, bueno, tomémonos un recreo. Ya sabemos que todo esto es un garrón, lo que está pasando en el mundo y acá, pero tomémonos un recreo y divirtámonos y pasémosla bien. Y la verdad que hay muchísimo laburo atrás y estoy feliz de estar haciendo. Este domingo hacemos el último desde Mar del Plata. Y después acá. De 13 a 15 por América TV. Bien, me siento un poco presionado en ir cerrando la nota porque está Mura a cargo, nada más que por eso. Pará que chequeo. Fijá, chequeá si podemos seguir o no. Madre, digo, sos Ya ves, No está la nena a cargo. La dejó sola. Le dije, no me mandes audios porque no voy a poder escuchar. Me contestó, bueno.
Y es lo único que sé, o sea que está todo bien. Bien. Pará, ¿por qué no llamamos al aire? Llamá al aire. No, no me hagas esto, por favor. A ver si está bien. No, soy la madre, no, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Listo. ¿Sos culposa? ¿Sos liberal con tus hijos? Fui muy culposa y me pasé al otro lado. Claro. Bueno, está más grande. No, en está un más momento, grande. claro, está más grande, como dale. Pensá que ya, entonces ya, ¿qué edad tiene Mora? 12. 12, va a cumplir 3. Entonces está en primer año. Vamos a ya cumplir 13 secundario. años, 13 años de las notas de Carla del parto en la casa, asistido. ¿Te no sé qué, acordás de aquel? respetado, ¿Te era- acordás? claro, ahora Ahorita que nació en el crecieron libro. la nena y nadie se acuerda, pero toda nota era Carla es. Buah, escuchá, después tengo otro hito para ir cerrando igual para dejarte irte. Dale. Que me estoy acordando del episodio con tu ex marido. Ay, Dios mío, ¿cuál de todos? No, que yo hacía, creo que hace poco lo conté, yo hacía un programa de radio a la noche. Sí. Y entonces en una dije, agarro un taxi y transmito en vivo en el taxi. Estaba muy bueno eso. Entonces Sí. iba manejando el taxi en vivo. Lo podríamos hacer, Zucca, estoy pensando ahora en el horario de programa, que está buenísimo. Manejar un taxi, ir haciendo nota, la gente va subiendo. Lo voy a hacer. Semana que viene. ¿Te gusta? Chao. Gran productora Carla. Perfecto. Bien, Carla. Entonces subo y bueno, paraba la gente, lo lindo de la magia que era la noche. Entonces, claro, va un flaco y le digo, mira, estoy grabando esto, está saliendo en vivo en la radio, o sea, no jodía tampoco. Bueno, perfecto. No, y hablamos, fachero el pibe, era fachero el pibe. Y fachero charlando. Y en un momento me dice, sí, porque no sé qué, bueno, yo te conozco a vos, ¿sí? ¿No? Ah, sí, ¿de dónde? Todo mientras manejaba el taxi en vivo. Y era el marido de Carla, que iba a la casa. ¿No? Que tomó ¿Está haciendo lo de Carla? Que Laurín Ortiz, sí. Sí, Y venía después de eso se laburar. separaron, pero no sé si fue por mí, creo que no. Esa noche nos separamos. ¿Qué? ¿Te trajo Andy Kuznetsov? ¡Te vas! No, pero fue como muy gracioso como la charla, como, Sí, exactamente. De todo ha pasado. Bien, sí. Y después me acuerdo de una nota con Carla, un primer piso acá cerca, de Federico Lacroce y algo, Sí. una esquina en Argentinos por su nombre, yo iba el auto, fui a buscar, estaba tocando con la Entramos banda a de un música. cumpleaños, ¿o no? Entramos a un cumpleaños o algo, no sé, esas locuras de casa. Pero es muy divertida, Carla, va por ahí. Está soltera ahora, Carla, ¿no? No, pero la te estoy familia diciendo que ensamblada. la familia ensamblada. Ah, Yo Harry claro. así no puedo. Me haces acordar un Pero amigo, claro. un compañero. Fue hace 2 Estoy minutos. de novia con Federico Rosas, que está aparte No importa. estrenando esta semana a Pucuarquillo en el ¿Qué es? FIBA. Mirá cómo le metí mirá, el chivo a Fede. Le metí, Escúchame. ya que está. Una peli documental que hizo que está buenísima, Es que se director. lo súper recomiendo. Es director de cine, exactamente, Bien, con ahí Martín Tricarico. Hermoso. Bien. Quedé divina, chicos. Quedó bien. Bueno, perfecto. Bueno, Carla, un placer, ¿eh? Igualmente. Acá te vas a la un placer para peluquería, mí. te vas a la peluquería. Ahora me voy a teñir porque me crecieron las canas. Gracias, Carla, por haber Y los veo a venido. todos y a todas en recreo este domingo en el último programa que hacemos en Marvel, Dale. pero ojalá que no sea el último. Un beso a Corol. Por América de 13 a 15. Dale. Le mando besos a Corol. Y ¿sabes qué? A la productora, porque en realidad... Asime de Saloms, le mandamos besos. Fui y a a- Seba Cirulnik. Mirá, pero no, a la productora estaba desayunando en el Provincial, que Sí. fuimos a parar porque fuimos 3 días a Mar del Plata a laburar. Y no sé qué hablamos del desayuno, no sé si la mermelada, no sé qué. Le digo, vos serías muy buena productora, no sé qué. Estoy produciendo recreo acá arriba. Estás jodiendo. Es productora. La productora de Bueno, recreo, la no sé cuál era, productora, pero no bueno, sabemos mandale un cuál. beso. Bueno. Gracias, Carla. Gracias a ustedes. Chao, Carla, ¿cómo te pasó por acá? Perros de la calle. Urbana Play. Liam Gallagher en Argentina. 10 de noviembre, Movistar Arena. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Tell me what do you
Estás escuchando a Liam Gallagher, que recordá que el 10 de noviembre en Movistar Arena se va a presentar Liam Gallagher presentando este último tour. Esto era Everything's Electric y la radio oficial está como siempre acá en Urbana Play. Urbana Play 104.3. Un año conectando tu mundo. Con todo el mundo. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. Como, cuando y donde quieras. Verano y pedidos ya. Pedidos ya, pedidos ya. Entra a la app y disfruta desde 30% off en los helados más ricos de Antique Tentazioni. Vos pedí lo que quieras, que te lo lleva Pedidos ya. Pedidos ya. Detrás de cada pedido. Consulta bases y condiciones en www.pedidosya.com.ar/blog/promociones. TCL te presenta su serie 20 de smartphone múltiples cámaras, diferentes almacenamientos, que van desde los 64 a los 256 GB y pantallas inmersivas con tecnología Next Vision. Encontrá tu favorito en tcl.com.ar. Urbana Play anuncia Harry Styles en Argentina. You're so golden. 3 y 4 de diciembre, Estadio River Plate. Watermelon sugar high. Gira Love on Tour 2022. Harry Styles. Just let me adore you. It's the only thing I'll ever do. Un sonido Urbana Play. Produce DF Entertainment. No hay un solo momento para la sidra, ni una sola sidra para todos los momentos. Vos elegís Demisec, Dolce, Pera. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con 2 maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. YouTube. Suscríbete. Nos vemos. En Rex tenemos todo para tu hogar. ¿Qué es más rápido que tu perro comiendo su comida cuando tiene hambre? Fácil, las entregas de Pupis en Cava. Ingresá a pupis.com.ar y recibí todo lo que tu mascota necesita en menos de 3 horas. Sí, escuchaste bien. 3 horas. Pupis, las mascotas primero, siempre. Ya está disponible la nueva serie de Star Wars en Disney Plus. Te sientas en el trono de tu antiguo jefe. Sigue los pasos de Boba Fett luego de los eventos de The Mandalorian. Si le hubieran dicho esa insolencia a Jabba, los hubiera arrojado a las fieras. Por favor, habla libremente. El libro de Boba Fett, serie original Disney Plus. Todos los episodios disponibles. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulta www.disneyplus.com. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulten www.coca-coladeargentina.com.ar/novedades. Válido en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios, lo que ocurra primero. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. You're so golden. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Take my breath. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bilardo es un cagón. Un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. Del llanto a la risa hay un paso, nada más, nada más. Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo.
Él ahora dice, yo no viví la vida, tiene razón. Que todos le decían el loco, porque era loco. Ya conocés su obra. Ahora conocés su vida. Bilardo, el doctor del fútbol. Disponible el 24 de febrero. En HBO Max. Hecho para vos. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos radio. En todos los formatos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves, cuando, cómo y donde quieras. Urbana Play. Amigos y amigas, estoy acá con una eminencia del sexo. Y si digo una eminencia del sexo, digo el doctor Juan Carlos Kuznetsov. También digo papá. Qué lástima que talento no es hereditario, ¿no? Porque me podías haber entregado un poco más de conocimiento sexual. Me hubiera venido bien, hiciste lo que pudiste. No había YouTube tampoco para aprender, así que nada, pude sacarte lo mejor. Las charlas que pude las saqué. Pero como siempre digo, mucho quilombo sexual entendí, más que cómo hacerlo bien. Yo todo lo que siempre escuché y me contaste fue cuando la gente tiene problemas, no de cómo hacerlo bien. Me hace muy bien enterarme. Claro. Siempre, hace mucho no leo El hombre sexualmente feliz. Voy a ver si leo, hay una reedición de eso, uno de los primeros libros del doctor. ¿No, papá? Sí, así es. Bien. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Me alegro. Estamos para ser felices a los oyentes, por ahí con consejos en vivo. Estoy para hablar en vivo con oyentes, ¿cómo lo ves? Tal vez, me parece muy bien. Al 47756688. Mientras tanto, igual, siempre para entrar en calor, el 7756688, vamos con un poco de preguntas a vivo que puede arrancar Sofía. A vivo. Preguntas al doctor. No importa si es personal que te pasa o cosas que querrías saber o le pasa a una amiga, no me importa, decirlo como quieras. Bien. Arrancá vos. Se prepara Delphi Carmona, te aviso. ¿Qué? Sí. Con la experiencia que tiene, doctor, le pregunto, ¿cuál es la frecuencia normal? Con la palabra normal no sé si está bien utilizada, pero puedo decir, ¿cuántas veces por semana una pareja... Pará, te quiero decir para que lo conozcas a mi papá porque te digo, odia los números, odia a los periodistas que le preguntan de números de veces. Te va a decir 654 y se ofusca. Y supone la kriptonita del doctor. No quiere saber ni cuánto mide ni cuántas veces, está aviso. Claro. Prometo portarme bien. Semana, ¿cuántas veces está bien? Sí. Hay de todo, hay de todo. Hay de una vez cada 15 días, por decir algo, y hay una vez cada 2, 3 días. Y eso es bueno, digo, las dos cosas son vidas sexuales felices. Muy bueno tu observación. El tema es que no hay un número específico para cada edad y condición. Cada caso es un caso totalmente diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Se puede tener sexo todos los días y ser infeliz, doctor, por ejemplo? Así es. Bien. A veces uno piensa que si es una vez cada 15 días, no existe el deseo del otro lado. Y eso está mal. Estamos al borde de lo Eso depende de la edad que tenga. No es lo mismo alguien de 25 años que alguien de 60. Es que el doctor, obviamente. El doctor sabe leer entre líneas. Cuando el paciente le pregunta algo así como de ese estilo, sabe que en realidad lo que está preguntando la persona es... ¿Puedo ser ¿Está bien feliz mi frecuencia? Cada Mi frecuencia 15 días, no tengo ganas de todos los días. Casi siempre uno cuando habla dice algo de sí mismo. Exacto. Sí, es verdad. Mira. Sí, pero tranquila, no pasa nada. Sí. No todos podemos hacer un programa diario. 4 veces por semana está perfecto. Claro, ya bastante. Las cosas diarias no están, pero está bien. 4 veces por semana está bien. Bien, sigo avanzando. Se prepara por edad, se prepara. Uy, Delphi, que te doy. ¿Cada cuánto es normal comer ravioles? Excelente. ¿Y ravioles de qué? Cada ¿Y 12 cómo? horas, ¿Y con qué gusto? Cada 12 horas. Claro. Estamos con Delphi Carmona, papá, es la community manager de Urbana Play. Una chica muy joven. El otro día nos dijo que estaría con alguien. No sabemos con quién. Está con alguien. Feliz, contenta. Sí. Está con alguien. Está con alguien.
Para que Zucca le puede poner el micrófono. La mujer sexualmente feliz. Increíble. Zucca a veces hace... Es un genio como operador y a veces como subir un micrófono se apaga. Es increíble, mirá. Pero bueno, a veces el inconsciente es raro. ¿Qué tal? ¿Cómo, doctor? ¿Todo bien? Estás, Delfi? Muy bien. Muy bien yo. Me alegro, Delfi. Escucha, hay una pregunta para el doctor. Sí, tengo. Siempre doblás la apuesta, dale, Delfi. Justo me junté con unas amigas ayer y estuvimos conversando de que una se fue de viaje con el novio y era un plan de mucho comer. Sí. Se le va yendo. Era un plan con mucha comida y ella tenía mucha expectativa puesta en la primera como escapada con su novio. Y no hubo tanto franeleo porque estaban cansados de todo el día y de que de repente comían mucho, tomaban un montón. Claro, estaba como decepcionada y la pasó re bien en realidad. ¿Cómo hace uno a veces para lidiar con la expectativa de la estoy pasando bien en un montón de lados, pero de otro lado no? Me gusta mucho el tema que trae. Muy Delfi, buena porque, papá, pregunta, muy realidad, buena la piba pregunta. estaba feliz, pero claro, se impuso en su cabeza que no, tendría que ser el Claro, aprovechar porque que es un fin de semana. Y en realidad pasó genial, pero esto se supone que debería. Quedó decepcionada. Más. La expectativa tiene que ver con la fantasía. Por lo tanto, generalmente es grandiosa, maravillosa, es una expectativa extraordinaria. La realidad suele ser diferente. Y ya esa situación puede, no digo que sea, frustrante para el individuo que estuvo esperando a lo mejor durante 15 días y en 15 minutos quiere cumplir toda la expectativa que era grandiosa. Papá, estoy acá buscando el plano. Avísame que no veo. Estoy bien ahí. Estoy acá atrás tuyo, papá. Un poquito para la izquierda, Andrés. No, a la izquierda mía, perdón. La derecha tuya. Ahí está, ahora sí. Ahí está perfecto. Ahí, papá, estoy en plano atrás tuyo. Si te das vuelta, solo para que sepas que estoy acá. Escucha, me gusta eso porque hay veces que ocurre esto de uno. No, la verdad que estoy contenta. O contento, ¿no? Pero debería haber hecho más cosas porque sí que es una presión y si vos estás conforme. Perdón, vinculado también con la pregunta de Sofi, como bueno, pero no estaremos teniendo poca frecuencia. Claro, exacto. Che, ¿los dos estamos contentos? Sí, pero en realidad deberíamos tener más frecuencia porque hay que. Y me gusta que no sea así. Selene, 20 años. 20 años. No pensé la pregunta. No importa acá, 20 años. Sí, no, bueno. ¿No? 20 años. Sí, eso sí. ¿Sigo de largo? Sí, sí. Sigo de largo, vamos a dejarla pasar. Vamos a dejarla pasar. Zucca, la perdoné, ¿eh? Zucca, ¿usted? Está bien. ¿Tiene vida sexual, Zucca, o está todo el día como pensando en los ruidos, los sonidos? Todo el día pensando en los ruidos. Sí, Zucca le hace el amor al trabajo y el trabajo le hace el amor a él. Zucca, está bien. ¿Tiene preguntas? La pregunta de siempre es el estrés y cómo combatir el estrés y cómo... El estrés. Lo podría preguntar a cualquier... Exacto. Esa es una pregunta universal. Exacto. Bien, y doctor, la respuesta universal, ¿cuál sería? ¿Cómo lidiar con el estrés en el sexo? El estrés afecta mucho a lo sexual, papá. Tenés un libro que era Estrés y Sexualidad. Sí, es verdad, es verdad. Depende del paciente, depende de la edad, depende de las condiciones, algunas de las cuales son cuánto tiempo hace que estoy con este hombre o con esta mujer. ¿Cómo es el promedio aproximado de satisfacción de estos últimos 3 años? 80%, 50%, 20%, ¿qué es lo que falla? ¿Con qué me confronto? ¿Con mi expectativa o la expectativa de él al respecto? O sea, observemos que una pregunta puede desglosarse en 5, 6 o 7 aspectos que son tan importantes como el inicio de la pregunta. ¿Importa la causa del estrés, doctor? Perdón. ¿Importa la causa o es irrelevante el motivo por el cual la persona está estresada? Buena pregunta, igual. Importa, sí. No es lo mismo el trabajo habitual que a lo mejor está excedido en las últimas 2 semanas. Sí. No es lo mismo que si está pasando algo grave, que alguien la muerte me de un dijo, familiar, por ejemplo. Que alguien me dijo no a la invitación que hice a tener una relación sexual. Claro. No es lo mismo. Doctor, le presento a Marcos Maqueda, productor de... ¿Qué cumbre esta? Sí. Sí, claro. Maqueda es una cumbre. Sí. Perdón, ¿quién es? Presentate. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Marcos Maqueda.
Productor de Matías Martín. Productor de Matías Martín. Todo sí. pasa, señor. Todo pasa, el programa de Matías Martín que sigue. Pero Marcos acaba de ser padre. Y él acaba de ser padre y la sexualidad. ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Primera vez? Primerizo. Sí, sí, la verdad que va hace 2 semanas. Y todavía. Te felicitamos. Gracias. ¿Cómo se llama? Olimpia. ¿Pesó? 3 kilos 505. Bien. Qué prolijo, 725. ¿no? Me di cuenta porque te temblaban un poquito las piernas. Sí, nervios. Bueno, la sexualidad y un bebé recién nacido, bueno, falta todavía. Por ahora nada de nada. Ayer le pregunté allá cómo venía y me dice todavía falta. Falta. Lo marca, porque a la mujer le pasan muchas Paciencia, cosas amigo. cuando pone el cuerpo, ¿no? Muchas cosas que... Así es. Y hay una relación medio, vos lo podés explicar Todo mejor. pasa por la mujer. Todo. Sí, todo pasa. Escuchá. No, pero digo, hay una relación con el bebé que no le interesa en nada. El hombre en general está excluido de ese vínculo muy estrecho que existe entre madre e hijo. Sí. Y que tiene hasta un nombre la simbiosis que se genera la madre y el bebé, ¿no? Apego. Claro, porque el bebé ahora lo que pasa es que está dentro de nuestra cama, obviamente. Eso es ¿Está dentro de? Ahora dentro de la cama, con un colecho prácticamente. Y van a ser 3 un buen rato, aunque después salga literalmente, ¿no? ¿Cuándo cambia, cuándo generalmente vuelven las ganas de las mujeres a tener sexo? Qué pregunta, Dios mío. No sabe, el doctor no le gusta que le pidan específicamente centímetros o tiempo. Cuando vuelvan. Cuando conoce otro flaco. Pongamos por caso que diga 6 meses. ¿6 meses? Sí. Upa. Claro, porque a él no le gusta fecha. Puede ser 4, puede ser 7, 8, por ahí tu mujer tarda un año en volver a conectarse con esas Así ganas. 6 meses, ok. O sea, para 6 meses como un genérico, ¿Qué pasa? Que complicadísima la respuesta. Al mismo tiempo, ese hijo está mamando. Sí, todos los días, a toda hora. Y por lo tanto, te estás enfrentando a una dupla bastante importante y feliz. Igual vos sos un espectador de lujo, divino, pero no tenés ninguna injerencia. Eso, doctor, el padre viene ni das como... alimento, ni... Eso es lo que dije. Yo no hago nada. No hice nada en el embarazo, no hice nada en el parto y no hago nada. Es lo que acentúo, es decir, nosotros los varones, frente a la dupla madre-hijo, prácticamente estamos excluidos. Sí, haces un montón, sos como asistís y haces un montón de cosas, pero claro, en la parte biológica... Es más, puedo agregar algo. Es decir, la criatura, ¿cuándo se da cuenta real y concreto de que vos existís? Hay un momento, ¿no? Fundamental. ¿Cuándo es? Es tarde, siempre... Después de los 10, 12 meses. O sea, por ahora ella no sabe que yo... Exactamente. Sí, estás, pero en realidad, claro. Pero doctor, el padre aparece un poco para romper los huevos, ¿no? Para romper la relación, esa relación perfecta entre la madre y el hijo, y aparece el padre y la separa. Hay algo que igual nos pasa físicamente a los hombres, porque siempre se habla de la madre, que es la cantidad de bolsos que vas a llevar, que es impresionante, que no tenés ni idea. Toda la mañana vivo en un PH que hay que subir escaleras y todas las mañanas hago cosas que antes no hacía. Creo que igual un hijo lo que hace es hacernos, mirá lo que voy a decir, mejor persona, porque aprenda todos los días. Eso seguro. Así que ¿Tu bueno. caso hacía falta? Pero... Y siempre viene bien un poquito. Gracias. Pero 6 meses, Marquitos. Es fantástico porque dijo, aprende todos los días. Todos los días. Bueno, doctor, seguimos, vamos a ver más. Seguimos acá, hay oyentes también, ¿eh? Sí, me gusta. ¿Ya, Claudito? Oh. Bien, estoy entre Sol, que se separó, o una madre que no es el día. Me voy con Sol. Pará. Nadie es el día. No, porque justo había hablado en el desayuno, no era el día para Lu. Hola, doctor, ¿cómo estás? Uy, Dios. ¿Qué pasó ahora? No, voy a hacer una pregunta picante. Picante. En la masturbación, ¿cuántas... Es el tema de Sol. En la frecuencia, ¿cuál es? Perdona que me hace poner nerviosa. ¿Cuántas veces es recomendable utilizar juguetes para que después no sea una complicación cuando uno tiene sexo con otra persona? Puedes decir para no acostumbrarte, digamos, y que sea la única forma en la que podés acabar. Siempre me pregunta algo parecido, ¿no? Con distintas formas. No, bueno, cada uno tiene sus temas. Hasta ahora de juguetes, solo hablamos de juguetes perdidos, la marca de cerveza de Harry. Pero vos con todos los invitados hablás de whisky, bueno, ella habla de estos temas. Es verdad.
¿Cuál es, doctor? Zucca le pone Toy Story. No, pero más allá de la cantidad o del número, que sabemos que el doctor le usa el número. Hay un 28,2%. Lo pone loco al doctor, no hay que hablar ¿Me de dejan traducir número, las ni de- preguntas del número Sí, a doctor? Gracias. Gracias. Más allá del número, Doc, que obviamente no hay un número específico, ¿existe el riesgo de que si uno se acostumbra demasiado a acabar de una manera que es fácil, por ejemplo, un vibrador, si uno se acostumbra Sí, demasiado, después se le quede como roto el juguete, digamos? Muy que, buena pregunta, muy excelente. Ven que necesitan un traductor. Bien, Harry. Eso, voy a mi lugar. eso alimenta que después un adulto de 30 años de edad está perfectamente como menos la manera, el modo por el cual eyacula. Claro. Porque no salió aún en ese aspecto de la adolescencia. Bueno, Sol salió. Sí, ya salió. Ya de la adolescencia. Doctor, date vuelta, doctor. Acá, doctor. Acá, papá, acá. Atrás. Atrás, date vuelta. Andrés. No quiere darse vuelta. Perdón, Ya tu lo papá. conozco, Es tu papá, no lo vas a cambiar. No quiere darse vuelta. Perdón, me insististe que estaba detrás mío. Sí. Y no te diste cuenta que yo Estás adelante. te tengo adentro mío hace muchos Bien, años. doctor. Pues, doctor. Hermoso momento radial. Metafóricamente, digo. Los oyentes tienen que saber Bueno, estuve que adentro se también. acercó y me besó. Sí. No te besé, te abracé. Es una manera muy particular de emocionarse que tiene Andy. Sí. Doctor, ¿y No, no es muy particular, es lo que hace todo el mundo, doctor, eso. Es el doble que Harry. Es un montón. cuál es la pregunta más común que le hacen? La que le hacen todo el tiempo. Ah, me gusta esa pregunta. Me gusta mucho. Depende. Se La va, me pregunta más común es, doctor, vengo porque acabo muy rápido. La eyaculación precoz. Eso es lo que más le Es pregunto. lo más común Igual pasa en cualquier consultorio de pasa que sexología gente que del cree que- mundo. gente que cree que es precoz para la consulta y de golpe indagás si no es precoz. No es precoz para la consulta, es tardío para la consulta. Es verdad. Pero cuando se da la consulta, dice, yo tendría que haber venido hace 15 años. Claro. Claro, bien. ¿Y cuál es la respuesta al tema de la precocidad? La respuesta es, primero, ¿con qué frecuencia vos tenés relaciones sexuales? Me dice, y una vez cada 15 días. No. Para solucionar ese problema, lo primero que tenés que hacer es aumentar la frecuencia. Ok. Por lo menos 2 veces por semana. Bien. Doctor, así como la frase de Ringo Bonavena era que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, Sí. también el Viagra... El tema es cuando me sacan el banquito, decía. Es verdad, Claro. es verdad, pero el Viagra es algo que te dan cuando ya no tenés ganas, claro, también, ¿no? Es algo... El sexo, no, recién la tenía y se me fue. Me dispersé y se me fue, te juro que tenía algo bueno. Bueno, doctor, hoy hay vivo a las 2 de la tarde. Sí, ¿puedo decir algo? Por favor. Hay vivos oficialmente esta tarde, 14 horas, día miércoles. @ doctor K Sexo. Y mañana, Jueves. jueves, a las 20 horas, también por Instagram. Mañana también. Pero también es importante saber que en cualquier momento que tengo libre, me conecto. Prende. Sorpresivamente. Puede ser un puede lunes, sorprender, un a lo viernes, Twitch. En cualquier momento. Cuando está aburrido. Ahí va. Streamea, Perfecto, claro. me parece muy bien. @ doctor K Sexo, claro. @ Sí. doctor K Sexo. Síganlo, no los va a defraudar, dijo alguna Mismo vez. streamea más que vos. Sí. @ DRK Sexo, totalmente. Claudio, ¿hasta qué edad uno se viste como Claudio? Con esa... No tiene nada que ver. La primera de... Para mí, para siempre. Ok. O sea, para mí ya está, es el estilo Estilo, definitivo. toda la vida. Ya se quedó ahí. Hasta que consiga un laburo de oficina donde tenga que Exacto. ir vestido de traje. Ahí lo muestra. Amigos, gracias papá por haber venido. Me gustó la columna de Muy hoy. muy amable. Felices orgasmos Vamos para todos. y todas, exacto. ¿Nos vamos a dónde? Nos vamos a una pequeña tanda. Pero si vos Sí. Estás a punto de arrugar en algo, te iba a decir no te planches, no sabía qué decir. No arrugues, si no estás a arrugues. punto de arrugar, no arrugues. Llamá No. qué número. Al 11 6861-1043 para el mensaje. Pero si querés directamente comunicarte con nosotros, hablar 775. al 4775
6688. Ya volvemos con el 47756688. Llamá para ADMA y después el editorial político de Sofía Martínez. Ya volvemos. Urbana Play 104.3. Nos ves, nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio en el momento que quieras. Se viene un Lola con mucho flow. Mirá Lollapalooza con Flow, la transmisión en vivo de todo el festival, para que lo puedas disfrutar desde donde estés. Los 3 días, todas tus bandas favoritas, por 4 canales exclusivos, para que no te pierdas nada. 18, 19 y 20 de marzo, canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Lollapalooza. Auspicia Samsung. Más información en flow.com.ar. Verano y pedidos ya. Pedidos ya, pedidos ya. Entra a la app y disfruta desde 35% off en lo mejor de Tostado. Vos pedí lo que quieras, que te lo lleva. Pedidos ya. Pedidos ya. Detrás de cada pedido. Consulta bases y condiciones en www.pedidosya.com.ar/blog/promociones. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. 25, 26, 28 y 29 de octubre 2022. Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. Compartir canciones que conectan con eso que sentimos todos también es sentir Argentina. La Argentina que sentimos es la que nos enorgullece. Te invitamos a sentir nuestra cultura en conciertos y recitales en nuestros parques nacionales. Entrá a argentina.gov.ar/sentir y encontrá la agenda de actividades. Argentina Presidencia. Felicitaciones, has logrado tu mejor marca. Detecto que quieres parar. ¿Por qué no sigues 1 kilómetro más? Así se hace. Aunque sea una app, me vas a hacer emocionar. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. La nueva Quilmes Doble Malta está hecha con 2 maltas amigas. Juntas hacen una cerveza con cuerpo como la voz de esta locución. Con doble sabor como este timón y una espuma tan firme como la amistad en este país. Que la disfrutes el doble. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estadio ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará, esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Clara, la comedia más inteligente y desopilante del teatro off, llega a la calle Corrientes, aclamada por la crítica. 5 años de éxito a sala llena. Un thriller de Placard devenido en comedia romántica situada en el 2001. Clara, nada es lo que parece. Jueves 22:30 horas en el Metropolitan Sura. Entradas con descuento por PlateaNet. No te la pierdas. En Rex siempre te atendemos mejor. En Universidad Siglo XXI encontrás una educación que enseña a transformarte en líder. Elegí la mejor modalidad de estudio para tu vida personal y ocupaciones. Licenciatura en Ciencias de Datos, licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica. O podés elegir entre más de 45 carreras en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+.
No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Ya está disponible la nueva serie de Star Wars en Disney Plus. Te sientas en el trono de tu antiguo jefe. Sigue los pasos de Boba Fett luego de los eventos de The Mandalorian. Si le hubieran dicho esa insolencia hallada, los hubiera arrojado a las fieras. Por favor, habla libremente. El libro de Boba Fett, serie original Disney Plus. Todos los episodios disponibles. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulte www.disneyplus.com. Urbana Play presenta The Cooks. En Argentina. 18 de mayo, Luna Park. Inside In, Inside Out. Tour 15 aniversario. The Cooks en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante, tan puro como la pasión que sentís por tu equipo. Amstel, bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bilardo es un cagón, un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. Del llanto a la risa hay un paso, nada más, nada más. Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Él ahora dice, yo no viví la vida, tiene razón. Que todos le decían el loco, porque era loco. Ya conocés su obra. Ahora conocés su vida. Bilardo, el doctor del fútbol. Disponible el 24 de febrero en HBO Max. Hecho para vos. Nos buscas, nos encontrás. @Urbana Play FM. En Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ir al frente, no guardarse nada, decir lo que pensás. ¿Cómo se llama eso? No arrugar. Es renunciar a ese trabajo que ya no te bancás. Es abrirte una birrería aunque ya haya 1000, si es lo que te gusta. Porque podés hacer lo que quieras, lo que se te cante. Cualquier cosa menos arrugar. Esto es el No Arrugues, presentado por Planchas Atma, en Perros de la Calle. Siempre es bueno tener una plancha a mano, porque te ayuda a ese vestido que tanto te gusta, se vea más lindo, o a tu camisa favorita que quede impecable. Por eso Atma tiene una plancha con super vapor. Emite mayor caudal de vapor para eliminar las arrugas de forma más rápida, dejando tu ropa mucho más suave. Encontrala en atma.com.ar y recuerda, Atma te ayuda a que no arrugues. Tenemos a alguien en línea que no quiere arrugar también. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo Hola, andás, hola, amiga? hola. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana, ¿no? ¿O Ariana? Sí, Adriana. Adriana, ¿cómo andás, Adri? ¿Bien? Bien. ¿Qué hace Adri de su vida? ¿Cómo? ¿Qué haces de tu vida? Bueno, ahora hoy me tocó trabajar en mi casa, en home office. Hay otros días que tengo que ir a la oficina. ¿Te gusta más la casa o oficina o te gusta el plan mixto? En mi casa. En tu casa, perfecto. Sí, en mi casa. Bien, Sofi tiene una pregunta para vos, clave. Exactamente, sí. ¿De qué trabajas específicamente? Si estaría Evelyn le diría administrativa, pero... Uy, Evelyn. ¿Qué administrás? ¿Qué administrás? De un banco. Me gusta cuando identifica una pregunta que ya quedó, como, ¿qué administras? Bien. Harry, ¿qué le querés preguntar vos ahora a Ariana? ¿Sos feliz? Adriana. ¿Sos feliz, Adriana? ¿Cómo? Sí, sos feliz. En parte sí. No tenés una voz de mucha felicidad, igual estás yendo en la radio, los nervios, todo, pero no es, viste, no tenés esa voz de alguien que decís, hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué todo? Estás como... Adriana, no te dejes Da los influenciar. nervios. Hay muchos que somos felices y no lo sé, lo transmitimos a nuestras voces. No. En parte sí soy feliz, Ok. porque, o sea, tengo muchos motivos por ser feliz, para ser feliz, y Ajá. tengo un montón de cosas. ¿Y cuáles te gustaría mejorar? Que te acercarían más a la felicidad. Ay, me encantaría estar en pareja. Oh, ¿qué edad tenés, Adri? 57. Claro. ¿Hace mucho que no estás en pareja? Sí, ¿Cuánto? 7 años. ¿Qué pasó con el último? Y cumplió 50 y se separó. Claro. Te agarró la crisis de la mitad de la vida. No, tuve un largo matrimonio y bueno,
se terminó y no. ¿Y no te volviste a enamorar después? No se dio. ¿Y estás en redes sociales de citas? Sí. Bien. ¿Cuáles? ¿En cuáles estás? En la Bien. más famosa. La más famosa en Tinder. También está, cuidado con el estafador de Tinder. También te puedo decir, tené cuidado con los problemas de sol. No necesariamente tenés que ser millonario para estafar. Es verdad. No, pero el chiste es ver en qué lugares conseguís, en qué lugares conocés gente nueva en realidad, ¿no? O sea, el pibe dice haces? cosas porque el pibe, claro, de golpe es uno de los documentales más vistos por millones de personas. El pibe dice, yo hice esto chiquito y se transforma en algo global, no importa de chico o grande. Es como mucho la exposición por un documental que hicieron de él, no sé, ¿entendés lo que te digo? No estoy quitando gravedad, pero estoy diciendo, se transformó en un entretenimiento, una marca. Lo que le pasó el chabón dice, pará, yo era soltero, sí, como que hice esto, pero ¿cuánto me puede caer encima? Son millones de vistas que tiene ese documental, es raro. Hay que pensar muy bien lo que uno hace. Sí. Amiga. Sí, Andy. ¿En qué no querés arrugar? Sé que hay una historia ahí. ¿Qué pasó? Ay, mira, me gustaría comprarme mi casa. Epa. Pero el tema es que, o sea, no es que tengo toda la plata para comprarme la casa. Mi idea es arrancar por un terreno, un lote, que hoy por hoy, bueno, estaría dentro de mis parámetros económicos, y arriba ponerle una casa, y... O sea, tu idea es ir construyendo la casa de a poco, digamos. Tenés la plata para el terreno. Sí. Y después le llevaría mucho tiempo el tema de tener que ir construyendo la casa mientras podés. Claro. Eso a mí me da mucho miedo, o sea, los tiempos, porque yo no tengo 30, 40 años, o sea, en poco tiempo me jubilo. ¿Y qué es lo que te da miedo? Ay, me da miedo mucho eso del proyecto y de todo el tiempo que me va a llevar y que tenga éxito y ¿Te da miedo jubilarte, por ejemplo, quedarte sin guita para poder solventar el resto del proyecto y que se quede una casa medio construir ahí? Exactamente. Claro. Y te pregunto, ¿hiciste números ya? ¿Crees que tenés un plan, un proyecto? Algunos números, o sea, hice algunos números. Hoy por hoy existen empresas que te construyen la casa en seco y qué sé yo, pero esas, o sea, hay algunas que son muy truchas, las empresas. No, tenés cuidado que no te caguen, que no te caguen, sí, que no te ¿Cómo? caguen, que no te caguen. Claro. Eso, básicamente eso. Bien. Que no sea un fraude. Sí. ¿Qué le decimos? Yo no sé si hay decirle cosas que lo haga que- porque no veo el terreno sólido todavía. No, sí, o sea, a ver. Hay terrenos, así los estuve viendo y sí, accedo a un lote, accedo. Lo que es difícil, yo entiendo, o sea, el miedo. Lo que es difícil es, está bien, accedes al lote, después arriba tenés que hacer una casa, hacer ese proceso es caro y lleva tiempo. Y ella tiene el miedo de que en algún momento, como que la situación de los Se jubilados quede acá sin no nafta. está lejos de ser soñada, digo, y Claro. tampoco conseguís créditos siendo jubilado probablemente. Entonces, ¿qué le decís? Y para mí la tiene que hacer igual de alguna manera. Pasa que es difícil. A mí si porque- no le dan los números, que no lo haga. Claro, el tema es que no sabe si le dan los números, porque Y bueno, tiene que construir pero- la casa pero después. Si se queda a medio camino, va a terminar perdiendo, porque termina perdiendo el lote. Sí, pero para mucha gente es la única chance de tener una casa. Para arrancar tengo. Sí, pero no es tan... Para mí hay que tener un plan, no vamos viendo. Hay otra... Suponete, yo llego... Me fui a Mar del Plata, tengo para 2 noches de hotel y después vamos viendo, perfecto. Porque de última te volvés. Pero meto todos mis ahorros en una casa que tengo para el terreno y después vamos viendo, te digo no. Y el terreno después lo podés vender, es capital. No sé, yo no estoy tan de acuerdo con Bueno, eso. Yo lo haría. Primera vez que no estamos de acuerdo en Yo lo haría en Sí, esto. yo creo que tenés que ir a fondo con el tema de la investigación. Vamos con eso, Harry. Sí. Que investigue mejor. Ir Eso sí, sin, ni hablar, sin sí, sí. miedo y sacarte todas las dudas, averiguar no solamente la construcción, sino también las opciones de terreno, cómo serían tus números de acá a los años que lo tenés que pagar. Y a ver, perdón, capaz que podés ir por algo súper modesto, hacer una casa chica que tenga lo mínimo y después le agregás habitaciones de última o le agregas cosas o la vas haciendo crecer si podés. Digo, pero averiguar cuál sería el mínimo que necesitas para que el lugar sea habitable, mínimo. También existe, o sea, si yo compro el terreno y lo escrituro, también existe que el procrear en algún momento... Claro, totalmente. Podés sacar créditos para primera vivienda, totalmente. Exacto. Bien, amiga, un beso grande. Bueno, gracias. Cuídate, amiga. Andy, Chao, investiga un poco más. Chao, chao, Andy. chao, chao, chao. Los quiero. Chao. Amigos, ¿qué, Sofía? No. Ah, creí que ibas a decir algo. Zuka, cerramos el momento Atma, entonces, encontrar en atma.com.ar. Recordá, Atma te ayuda a que no arrugues. Tande, nos despedimos. Bueno, ya vieron. La gente es como las prendas de vestir. Algunas arrugan más fácil, otras no tanto. Depende de qué están hechas.
Para las primeras, quizás es cuestión de elegir las batallas. Para las otras, no hay mucho secreto. Es cuestión de elegir una buena plancha. Como Planchas Atma, que presentó el No Arrugues en Perros de la Calle. Urbana Play 104.3. Un año de radio. UrbanaPlayFM.com. Un año en todos los formatos. Bilardo es un cagón, un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. Del llanto a la risa hay un paso, nada más, nada más. Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Él ahora dice, yo no viví la vida, tiene razón. Que todos le decían el loco, porque era loco. Ya conocés su obra. Ahora conocés su vida. Bilardo, el doctor del fútbol. Disponible el 24 de febrero en HBO Max. Hecho para vos. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante. Tan puro como la pasión que sentís por tu equipo. Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, y cómo vivimos. INDEC, Argentina Presidencia. Nos escuchás y nos ves. YouTube, Twitch, UrbanaPlayFM.com. Urbana Play. Somos radio en todos los formatos. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamer semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulten www.coca-coladeargentina.com.ar/novedades. Válido en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios, lo que ocurra primero. La nueva Quilmes Doble Malta está hecha con 2 maltas amigas. Juntas hacen una cerveza con cuerpo como la voz de esta locución. Con doble sabor como este timón y una espuma tan firme como la amistad en este país. Que la disfrutes el doble. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vení a disfrutar del éxito teatral del año. Mi madre, mi novia y yo. La comedia más divertida de Calle Corrientes. Con Sebastián Presta, Graciela Tenenbaum y Victoria Almeida. De jueves a domingo en Paseo La Plaza. Entradas en el teatro o por PlateaNet. Encontrá todo lo que tu mascota necesita en pupis.com.ar. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estadio ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar lo encontrás en Rex. Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención. Te esperamos en nuestras sucursales o en somosrex.com. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Móvete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia.
Y bueno, llegamos al final del programa y hoy desayunamos, Harry, ¿o no? Sí, claro que sí, por supuesto. Desayunamos gracias a Buenos Aires Bakery, que nos mandó unos desayunos riquísimos. Los puedes seguir en Instagram en ba.bakeryoficial y ahí te enterás de todas las promos. Y también ¡comimos! Gracias a Don Blanco, pastelería helada, una pastelería original con un toque actual ahí en el corazón de Palermo, Hollywood. Lugar cálido, muy divertido, que mantiene la tradición pastelera de primer nivel y transforma los sabores y texturas de las tortas en los mejores helados artesanales y únicos de autor. Muy cerca de la calle Riglos de la casa de Matías Martín, claro. En ahí. Soler 5858, Don Blanco, pastelería helada. Gracias. ¿Cómo estás, Matías Martín? Buen día. Cada vez mejor, Andy. Muy contento de saludarte. Qué lindo a vos, positivismo estás viviendo. a Harrison y también a Martínez Mateos. Claro. Pero ¿cómo le va, Matías Nos vamos a Martín? tratar así con distancia y respeto. Bien, ¿cómo le va a usted, Salvarrey? Muy bien, Matías Martín, muy bien. Gracias. Estoy tratando de ver un video que me dio Martínez Mateos, deportivo, pero que no entiendo. ¿Qué te mandó bien qué tengo Martínez que ver. Lo deben haber visto, lo deben haber visto. ¿Qué te mandó María Sofía Martínez El video Mateos? de Zverev, no sé si lo vieron, número Sí, lo vi. 3 del mundo. Lo vi, el buen día, alemán. ¿cómo están? Buen día, ¿cómo Buen estás, día. ¿Qué Clemente? haces, Matías? Hola, ¿Todo bien? Clemente, Buen ¿cómo día. estás? Zverev rompió Buen día, Harry. Buen una día. Hola, buenos días, Clemente, ¿cómo le va? Mucho gusto. contra la silla del Lo umpire, vi, tal. le dio sin parar. Perdió en dobles en Acapulco. ¿Tanto le importaba el dobles en Lo Acapulco? rajaron a la Furaca. Está tenso. Vos fijate que La bronca Zverev- por un fallo que consideró injusto. Y el discurso de Biden ayer lo pone nervioso. Porque Claro. este tipo está muerto y me viene a dar un discurso. Increíble. Claro. Pero él no es norteamericano, no le afecta demasiado. Bueno, pero es ruso. No, pero le importa el mundo, Alemán. No, pero ¿es alemán? ahí lo estoy viendo, se la Ah, rompió es cuando alemán. estaba el umpire ahí en la silla. ¿no? Está bajo Al lado de la mucho estrés, pierna. claramente. El golpe es al lado de la pierna. Y no es un poco esa generación de tenistas que se los come el personaje, que tienen que ser así como todos cocoritos. No, pero Zverev no era como Kyrgios, por ejemplo. Claro. Claro. Pero capaz que quiere ser. O como Benoit No, pero- Per, ¿no? sí. Es el otro que es Sí. un ¿Pero demente. está para la denuncia o no? Porque si sos el umpire, Fue te rompe... descalificado, fue descalificado. Él Pero le está pegó al compitiendo banquito, no le pegó al umpire. Está con el cuarto. umpire arriba. Le pegó al banquito. Por favor. Bueno, en octavos Hay muchos de- chicos escuchando. Es un mueble, le pegó un mueble, digamos. Bronca con los bancos. ¿eh? Estaba en octavos de final. y- Claro. Siempre Harry defendiendo los bancos. Es o su yo. protesta contra el Yo. corralito. Obvio. Yo siempre del lado de los bancos, del más débil. Sí. En este caso, Siempre. que son los bancos. Siempre. Bueno, que no se debe hacer. El umpire se podría haber defendido también, ¿viste? No Sí, se el defendió. Empire bastante gonca, ¿eh? Sí, Si vamos a hablar en serio de todo, claro. Por ahora la sanción fue esa, descalificado de Acapulco, de tanto single como, doble había perdido. Pero veremos si hay algo más, porque la verdad que no se puede permitir algo así. ¿Vos qué harías, Sofi? Qué fuerte. Una pena capital, le cortan un brazo. ¿Qué opinas? Pero por ahí alguna suspensión de algunas semanas. Plata. Lo que más les duele es plata. Que le cueste agarrar un poco más la raqueta. Lo que más les duele es sanción deportiva. Económica no ¿Sí? les duele ¿En serio? nada. ¿Vos decís? Plata no les duele nada. Entonces deportivo. $20.000 de multa, nada le duele. Porque no le van a poner $500.000. Claro, es verdad. En cambio, sanción deportiva, no juega un Grand Slam, se mata. Entonces deportiva y plata, las dos cosas. Pero perder Digo que es lo que un más Grand sufre. Slam Sí. es perder guita también. Sí, además. También. Además, sí, claro. 20.000 Buen pesos. comentario de Juan Ferrari. ¿Viste? Aporta Muy bien, Juan. excelente. ¿Ves que puede? Juan, ¿Ves te que puede? agradecemos. Para vos, que siempre decís de Juan. Conecté, metí la frase. Agarró el wifi, pum, Bien. metió un comentario excelente. Bien Así me gusta. metido. Hay que ver Emilce qué hace ahora, ¿no? No, Porque Emilce. hasta ahora Toda la no dijo presión, nada. toda la presión, toda la presión. Yo siempre estoy un paso adelante, estoy trabajando en los próximos 10 minutos. Muy bien. Bien, Emi, bien, Emi, bien, Gracias. bien, Excelente. Tenemos mucho para aprender. Tu problema en ¿sabes? 3 minutos. Desde que no está Tres Evelyn. palabras. Desde que no está Evelyn no sabemos nada de los pies de Emilce Pizarro. También, ¿eh? Yo Sabes lo que veo acá. desarrollaron una relación antes, no sé si Es sabías. un tema tus pies. Pero Evelyn, es para Evelyn el tema pies. Claro, Evelyn es Porque a medio mí también me... Pero no es de todos los pies, es fetichista de los pies a de mí Emilce. también me dijo, Hay que ponerle o no notas fue a ella la que me Sofi. dijo, hay una página donde hay fotos de tus pies. Ah, puede ser que sea ella. Evidentemente, No, ella- no. Maya. Maya me contó eso. Porque No, el un día tema pies es Sofi como vine en candente. chatitas y enloqueció Eve. Sí, ¿Pero por qué? porque tiene unos pies parece que le perfectos. copa. ¿Vos le viste los pies? Y Porque si, es si lo hubiese cenicienta. visto los pies, Sofi, ahí Claro. también te hubiese... Tiene Primero pies mirale los pies. después perpendiculares. ¿Cuánto calzas, Emilce? 34. Háblame sucio. ¿Me querés decir algo? Un escarpín. No, es espectacular. Nicolás Escarpín. No, lo bueno es que te salen más baratas las zapatillas. No, Porque las de compra en niño. Chiqui y en Claro. Mimo. ¿Eso es verdad? No sé si la ropa de niño es más barata que la ropa de Gammers. ¿eh? No, lo que me pasa es que cuando quiero vestirme de adulta se complica. Claro. Un casamiento, No cosas tenés así. ganas de ir con el vestido de Mickey. Hay casamiento. Y no, pero poner para un casamiento unos zapatos estileto, que es lo más común, a mí me quedan grandes los más Estileto. chicos. Claro. Muy bueno. Dios Ese mío. estileto. La última vez que escuché esa palabra la dijo Viviana Canosa. Eso es tipo Zapato taco aguja, ¿no? punto cerrado y taco aguja. Claro. Y después Me vino a habló contar de elegante. que no le importaban los Claro. estiletos.
Dije, no sé qué es. Un Pero Son es un los que discurso ustedes largo después- explicando Sí. por qué no ¿Habrá es. seguido, Mati, con Ahora Viviana? cambian los discursos y uno extraña el estileto, ¿no? ¿Cómo, Andresito? ¿Habrá seguido con Vivi? La invitamos a Basta hace, no sé, 4 o 5 años, me acuerdo. ¿Hace cuánto? ¿4 años? ¿Hace cuánto vino? Sí, Ponele. estaba trabajando en O una más. M de aquel edificio. Claro, no, claro. Estaba en el edificio y vino. Y un discurso sobre Más los madera. estiletos. Mirá. Mamarela. Sí, no, que no le interesaban. Ponerse más el estileto. Era como no le importaba la frivolidad, que ella estaba en lo ok. más Claro. profundo. Claro, Creo claro. que ese era un poco el fin de lo que quería señalar. Excelente, Se Mati. está No sé qué- reinventando. claro, no sé qué opinás. Para mí es muy importante que todos opinemos. Dale, Andy, jugátela, viejo, una vez. No Dale, no seas seas tibio. Es la hora de jugarse. Es hora de poner los huevos Claro, sobre la loco, mesa. dale, loco. Es Claro. ahora. Los ser estiletos. valiente. Es ¿A favor o ahora. en contra de los estiletos? ¿Qué pensás de los estiletos? Dale. Estiletos, ¿viste? Es increíble Creo que que no te la siempre hay que ir juegues. por el estileto del medio, ¿sabes? El ancho Pero del así estileto del estamos medio. como país. El Así ancho estamos. taco del medio. que no Ni es tan ancho. chatita ni tan estileto. Es ¿viste? muy finito el El estileto. estileto es el que... Es un taco alto para mí, no sé cuál, pero Es un un taco taco- alto más ¿Cómo se careta la o más aguja? caro. La aguja. 8 centímetros, O más caro. de 7 a 10 centímetros de alto. Pero ¿cuál es la diferencia con el taco? No, con- son como unos zapatos clásicos. Son clásicos, es el típico zapato de taco de los 80 que de repente ves una mujer. Pensá en una mujer de los Sofi 80. nunca zapato usó de taco. Susana Alan usaba Sofi estiletos. nunca usó estiletos. No, jamás. Para mí, ella siempre zapatilla de tenis. Sí. Se va a casar en jogging. Bueno, Me ¿Se dijo. casa? ¿Le vamos a casar, Sofi? ¡Vamos, Sofi! ¡Aguante! Qué notición, ¿eh? Qué Vamos. notición. Mira el truco que sacó de la galera. Dress code Sporty Spice. Impresionante, ¿eh? ¿Canje, Sofi, o van a...? ¿de qué estamos hablando? El casamiento del salón y eso. Canje, no. La torta, el salón. Casamiento. Todo el plantel de look. Boca. La 12. ¿Te vas a sacar fotos al parque Lezama con vestido de La novia? murga. No, pero es cierto que... Entra el brazo del suegro. Bueno. ¿Por qué el suegro? Mi papá te diría algo. Ah, no. El padre del suegro. No, entran con el papá. Ah, bueno, yo perdón, Entra con el papá, no señor. tengo casamiento En el católico. altar No, la espera el Para mí entra Yo el el brazo de catolicismo Bianchi. es un mundo de incógnito. De asco. De Luis Rey. Ay, júgatela. Júgatela. No hay que ser tibios, no hay que- no hay que ser Claro, tibios. No, pero es cierto que es más complicado para las mujeres que no nos identificamos tanto con una moda la cual estileto. Que no sea tan el jogging. clásica, sí, tan clásica vestirnos para la televisión, por ejemplo. Decí que ahora hay como toda una moda mucho más urbana. ¿Qué línea o le que- bajaste a la vestuarista, Sofía? La línea Loli. Sport Center. Ah, ¿viste? Sí, no, yo voy por lo clásico, apuesto a lo clásico, sin Yo demasiada quiero ser estampa. un clásico, le dijo. Sí. Sofi le puso un Más bife. onda- Cambio clásico con algo que rompa. Con algo personal, Claro. como una cadenita que me regaló una amiga con los estiletos combinados. que Y veo- cordones rojos y me pongo en zapatillas. Mucho que le pone mucha bisutería, digo, pero le están sumando 35 años. O sea, tienen unos collares que son una cosa ¿Sofi? de loco. No, Sofi no. Pero ¿La tía se generalmente los casó de noticieros frac? ponen. No recuerdo cómo fuiste vestida a tu Chalina. casamiento. No recuerdo Un muchas cosas de fracaso. tu casamiento. Un fracaso. Matías se casó de crack. No, me casé con un... no era frac. Saluda a tu dentista, ¿Te estaba casaste en mi de mesa, fracking? pero... Alexi. ¿Te casaste de qué? No, con un saco. Puede que sea un poquito más larga la cola. Claro. ¿Corbata o monio? Corbata. Ah. Pero dame, el Corbata saco de- largo. Hoy te casarías entre de 2000 y moño. 2008 la peor época en la que nos vestimos. 2005 Cuando me se puso casé, de moda, sí. Pero no era largo igual, pero no sé si era el mismo ¿Ya corto. 2005? Wow. 5, sí, sí. Los 2000 en general, Clemente. 16. No, terrible. La década de Gran infame. momento con tu amigo que vivía en Inglaterra, no me acuerdo cómo se llama, el Hace- publicista, muy conocido. ¿Cómo se llama? ¿Con poca? Poca, claro. ¿Qué gran pasó con momento, Poca? no, gran momento de tu casamiento. En un momento vimos extraterrestres. Claro. ¿Vieron extraterrestres? Creíamos que eran todos. En un momento dijimos. Qué producción, ¿eh? En un momento dijimos. Mi amigo está medio... El catering. Dijimos. Ah, fuerte el catering. Me acuerdo un diálogo, me acabo de acordar. Dijimos, Fuerte el estos catering. Son todos Claro. actores, ninguno Pero es. varios comieron antes de entrar. Sí, es verdad. Ese catering. Mirá. Entonces, viste. Hace poco salió, recordamos como una cobertura de la revista Pronto, creo. Sí, de la mejor cobertura del Sin casamiento duda. o revista pronto. Con las fotos del casamiento, las mujeres se vestían muy bien. Porque los datos que tiraba eran mejores que los que Sí. tiraron las otras. Pero nosotros en las fotos se veía que nos vestíamos muy mal. Sale el video como un Pantalones get back, muy anchos, ¿no? 50 años en Sí. la oscuridad. Hacemos y sale- Twitch, hacemos una edición de Twitch y te Muy bueno pongo- ver tu casamiento por Twitch. Sí, sí, ¡Me vuelvo sí. loco! Lo dijiste vos, ¿eh? encanta. Lo dijiste vos, ¿eh? Es un golazo. Yo Tenemos estoy. evento. Aparte Re tenemos estoy. show de medio tiempo con los pericos Tremendo. y artista invitado que sube a cantar al escenario, que soy yo. Total. Espectacular. Tenemos La gente la está, Super se está XP. copando con el tema de Twitch y las cosas retro, ¿viste? Que está. Sí, sí. Estuvo A el mí- show de Daft Punk esto es del retro. 97. Clemen, no me busquen a mí porque estaba muy en el fondo. Estaba ahí en el fondo. No, pero estás, Al lado del aparecés baño. bailando. Con el Mirá dentista, video. con la experiencia del Vamos a dentista. Con el dentista y el contador estoy buscando. Le podemos agregar algunas ediciones tipo los que no están
De los Hay una invitados. memoria. Tenés un De video. los invitados ya hay que no están. Para que ¿Sí? vengan a Huel Penici a Fue hace cantar. 16 años. Voy a invitar Pero a que un no están porque no los Martín ves para o que sea de porque 5 años. murieron. Lamentablemente pasaron a otro plano. ¿Qué es morir, Andy? Hasta mientras te recuerden. Claro, chicos. Hasta luego. Vamos a morirnos. El último que te recuerda. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana Play 104.3. Tu radio. Como ¿Cuándo?